noches a todos. Bienvenidos al programa número 58 de 40 por 20, donde semana a semana repasamos lo ocurrido en nuestro futsal, en el futsal aragonés, donde ha sido una semana de muy buenas noticias, también malas en algunas categorías, pero de lo que no me quiero olvidar es de felicitar a nuestro amigo Francho, que no va a poder estar hoy con nosotros porque es el día de su cumpleaños desde aquí, desde toda la familia de la grada y del 40 por 20 mandamos felicitaciones. Como decía, ha sido una semana de muy buenas noticias, también malas noticias en algunas categorías, como ya he comentado. Vamos a comenzar con la segunda división masculina. Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Bueno, pues Hola, buenas comenzaremos noches. hablando A ver, ¿me de... escuchas ahora? ¿Me escuchas? Ahora No sí, sé si me escucháis. sí. Yo no te escucho, Alex. Pues vamos a ver si volviendo a entrar o eso es, a ver, pues lo que intentaremos solucionar ahora los problemas con Rafa, de normal. Suele ser algunas veces que se nos escucha, otras no, problemas de la aplicación que no depende de nosotros, pero lo que venía diciendo, empezaremos hablando de Wanapix Sala 10 que conseguía la victoria ante Málaga en un partido muy bonito de ver, un 5 goles a 3, victoria muy importante con goles de chicos como Miguel Laoz que se están volviendo muy importantes en Hola, el ¿me vestuario. escucháis Buenas, Rafa. ahora? Yo no os escucho. Bueno, No. pues Rafa nos sigue sin escuchar. Vamos Voy a a ver volver si a entrar, conseguimos otra meter vez. a Alejandro Les, que también iba a estar con nosotros en esta primera parte del programa. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Alex. ¿Qué tal? De Alex a Alex, como diría nuestro Como amigo dice Francho. Francho. ¿Cómo has visto tú este fin de semana para Wanapis que le ayudó a seguir en la pelea por la victoria de Liga? Sí, la verdad es que fue un partido bastante complicado porque al final sabemos que Heredia Málaga era un equipo que está pues, peleando por pues, ese tercer puesto y ese playoff. Y la verdad es que le costó bastante. Hubo momentos en los que parecía que Heredia se podía marchar en el marcador, pero esa garra de Guanapix hizo por lo que tú comentas, poder llevarse el partido y seguir peleando por esa plaza y seguir dependiendo de sí mismo hasta final de temporada para poder ascender. Creo que en el siglo XXI se vio un poco lo que viene siendo durante toda la temporada, ¿no? Como tú comentabas, la garra de Wanapix a la 10, que es lo que ha mantenido al equipo, ¿no? Esos partidos en casa, porque hemos visto cómo fuera se ha sido más irregular. ¿Crees que hubiera podido cambiar el desenlace de la temporada si fuera de casa se hubiera conseguido más puntos, sobre todo en partidos importantes? Hombre, está claro que al final, aunque hagas de tu casa un fortín, si fuera de casa no consigues los puntos necesarios, a lo mejor pues no estarías aquí. Pero claro, igual que Guanapix podría haber sacado más puntos fuera de casa, podríamos hablar de lo mismo del Ejido, que al final su pista es muy importante y sobre todo al final, que hace un par de semanas, como bien comentamos, gracias al Colo-Colo, por decirlo así, el Guanapix puede seguir líder, porque recordemos que perdieron ambos dos y uno fue con ellos, con lo cual al final también podemos haber dicho que el Ejido pudiendo ganar ese partido pues estaría dependiendo de sí mismo. Pero sí, está claro que lo bueno es esa racha que tuvo Guanapis buena que pudo alejarse un poco del Ejido, aunque luego hemos visto cómo se ha igualado todo un poco más. Pero sí va a estar bastante bien esta final de temporada y veremos de aquí a las jornadas que nos quedan teniendo que ir fuera y luego recibiendo. Melistar es el próximo rival, un equipo que se está jugando descender. No sé cómo andará el tema de golaveras por esa zona baja de la tabla, pero es el primero en salvarse en la categoría. Es un equipo que se sigue jugando la vida para estar en el fútbol sala profesional, eh, al contrario del Ejido, que se enfrenta a un Móstoles, ya no matemáticamente en playoffs, que se sigue jugando lo mismo, también se quiere ascender, pero sabes que sigues en el fútbol sala profesional y que al año que viene vuelves a tener una oportunidad. Sí, está claro, al final Melista se la va a jugar, al final Guanapix se la está jugando también y luego los rivales más cercanos del propio Melistar, que es Jaén, por ejemplo, visita la pista de un Leganés que a priori estaba ya en asenta en esa zona de media, con lo cual no se va a jugar nada y Melistar se la va a jugar, pero claro, al final recordemos que como hemos dicho, el segundo, que en este caso es elegido, tiene que visitar la pista de un Móstoles, que aunque no esté matemáticamente todavía, recordemos que Móstoles es una pista muy complicada. Cuando trajimos aquí a Richie ya nos comentó que es muy complicado pelear allí e incluso Guanapix tuvo que sacar un punto ahí en la pista de Móstoles muy trabajado, con lo cual veremos a ver lo que hace
elegido una pieza tan complicada como la de Móstoles. Bueno, se escucha ¿ahora me bien. escucháis o no? ¿Ahora sí? Nosotros sí. Vale, pues lo primero, buenas noches. Ya me disculparéis este problema técnico. Y bueno, la verdad es que no sé, ahora estabais yendo por Guanapix, ¿verdad? Por la jornada anterior. Y pues nada, yo comentar que creo que es un partido, la verdad es que yo creo que clave para el conjunto de Jorge Palos, que fue un partido muy, muy intenso y bueno, no fue fácil, fue un partido intenso con muchas alternativas, que se llegó al descanso con empate a 2 y que hubo que remar, hubo que remar. Yo creo que el apoyo del público fue clave y que hubo que remar porque se llegaron a poner en la segunda parte inclusive 2-3 y el equipo tiró de carácter con goles de Miguel, de una de Samu Freiran que fue en propia puerta, pero el último gol del de siempre, de Richie Felipe, para un partido que no fue nada fácil y que esa victoria es muy importante para el conjunto de Jorge Palos. Yo tenía una pregunta preparada, ya a lo mejor más a futuro, incluso soñando en el ascenso. ¿Creéis que el año que viene Guanapix necesita fichajes a la hora de intentar mantenerse en primera en caso de ascender? O sea, mi opinión es que necesitas por lo menos 2 tíos que controlen muy bien la categoría y que sepan lo que es jugar en primera división y que sean 2 tíos que tienen ya callos en los pies. No sé No cómo sé, lo Alex, veis. ¿cómo lo ves tú? Yo al final, no sé si sobre todo por nombre, pero sí a lo mejor por viendo cómo le ha ido la temporada en cuanto a lesiones a Guanapix, a lo mejor sí que reforzar ese número en plantilla. Más que nada porque al final no sabes cómo se van a recuperar esos jugadores lesionados, si van a volver bien, si no. Y ese salto de calidad que al final tienes que dar en primera también es muy importante reforzarte con algún par de jugadores, aunque sí que es verdad que la base tiene que ser la que está este año, porque es la que te hace ascender en caso de ascender y ya está trabajada. Yo en eso estoy también con Alex, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que tener una base, la base es sólida, la base es un grupo de gente, de chavales jóvenes, con gente con experiencia, pues digo, Adri Ortego, digo Richie Felipe, para mí es fundamental, que son gente, Iván Bernat, por supuesto, gente con muchos años también aquí en Zaragoza y en la primera y en la segunda división, y luego acertar en esos pequeños detalles, en esos fichajes que quizás son clave, porque es lo que te va a poner en la salvación, en media tabla o inclusive un poquito más arriba, pero sobre todo acertar en esos fichajes. Y para mí, uno de esos jugadores que puede ser clave es nuestro protagonista de hoy, bueno, pues vamos a pasar ahora a él, ¿no? Así es, buenas noches, Augusto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿se me escucha bien? Se Sí, te sí. escucha, se te escucha. Yo lo primero que quería era agradecerte que estuvieras aquí hoy con nosotros y lo segundo es preguntarte por cómo estás viendo tú la temporada. ¿Crees que, lógicamente es muy posible el ascenso, pero ¿crees que el trabajo que habéis hecho es merecedor de un ascenso? O sea, ¿creéis que lo merecido 100% es ascender? Bueno, me parece que fue una temporada larga, fue una temporada dura. Pasamos por muchísimas cosas, muchísimas lesiones y nos tuvimos que ir acomodando, ya sea en otras posiciones o bueno, cuando encontramos algún cuarteto siempre pasaba algo que teníamos que modificar y nada, y creo que ante todos esos obstáculos siempre salimos adelante, así que creo que sí, a ver, por puntos y por todo lo que pasó, creo que sí, que nos merecemos ascender, o sea, sería un sueño también. Hemos hablado antes del partido, del otro día. Hablamos, además tú marcaste un gol que marcaste en el partido el empate a 1. Yo creo que una de las cosas fue importante es el remar, la capacidad que tuvo de sacrificarse el equipo y de luchar, porque no se rindió en ningún momento, tuvo la capacidad de remontar en 2 ocasiones, cuando se pusieron 0-1 y cuando se pusieron 2-3. ¿Tú crees que fue clave esa energía que implantó el equipo para poder remontar y al final vencer el partido? Sí, creo que fue clave. También es un poco una muestra también de carácter que nos ha pasado en otros partidos de también estar por debajo y nada, nosotros creo que en todos los partidos nos mantenemos tranquilos, sabemos que tenemos bastantes herramientas, que si no es del juego posicional también puede ser del arquero jugador y creo que sí, esa tranquilidad y también creo que después del 2-3 el gol de falta que lo hicimos bastante rápido, creo que eso también ayudó, después la expulsión como que
fueron detalles que nos fueron llevando a nosotros para acercarnos al triunfo. Yo entrando ya un poco más en lo que es la próxima jornada, os enfrentéis a un Melistar, como comentábamos, está peleando por no descender. ¿Cómo veis ese partido, sobre todo jugando en una pista como es la de Melistar y viendo sobre todo el partido que jugasteis en la ida? Nada, a ver, nosotros no nos fijamos mucho tampoco en lo que haga el rival. Quedan 2 partidos y los tenemos que ganar los 2 para lograr el objetivo, así que nada, lo estamos trabajando como trabajamos todos los partidos, así que nada, creo que las ganas que tiene el grupo alcanzan para ir allá y nada, y traernos los 3 puntos. La respuesta que me has dado antes a la primera pregunta es a donde quería llegar, ¿no? Era comentar que el equipo ha superado muy malos momentos durante la temporada, se ha mantenido al nivel constante, yo creo, durante toda la campaña y os toca último desplazamiento, yo creo que bajo mi opinión, no sé cómo lo habréis comentado en el vestuario, si lo habéis comentado, el peor desplazamiento, ¿no? Que os podía tocar en una última jornada, como ha comentado Les también por la pista. ¿Habéis comentado un poco cómo va a ser ese viaje hasta Melilla? ¿Alguna vez habías estado en Melilla? Sí, el año pasado estuve. Nada, no, la verdad que no nos queremos centrar en el viaje porque nada, sería también buscar excusas. Nada, el viaje viajamos mañana, así que vamos a poder dormir y vamos a estar descansados para el partido. Y nada, ya te digo, obviamente que va a ser una pista difícil, que ellos jugaron todo el año juntos y tienen una idea, así que fácil no va a ser, pero bueno, queremos ascender, tenemos que ganar, así que está claro el objetivo y está claro todo lo que tenemos que hacer para lograrlo. Yo en esto me gustaría decirte, yo creo que esta temporada para mí, es una gran temporada. Tú ya tienes experiencia 2 años en el Ceuta. El primer año inclusive os clasificasteis para el playoff. El segundo año el equipo descendió. Esta temporada tus cifras goleadoras la verdad es que son bastante buenas. Tú eres un pívot de referencia, eres un pívot de los que a mí personalmente me gustan, porque no son pívot que ahora últimamente, bueno, pues son jugadores a lo mejor que se mueven más. Tú eres un pívot más de referencia, más fijador. Tú has anotado 14 goles este año. ¿Tú crees que ha sido una temporada, te has encontrado muy a gusto aquí en el sistema, en el ecosistema del Guanapix a la 10? Sí, creo que fue una buena temporada. Lástima que tuve ahí una lesión en el medio, una fascitis que me estuvo 3-4 meses molestando hasta que tuve que dejar de jugar algunos partidos. Pero nada, la verdad que ahora me estoy sintiendo muy bien. Creo que el modelo ya está muy claro por todos los jugadores, así que nada, fluye, todo fluye perfecto en los entrenamientos, en los partidos. Cada uno sabe su rol y creo que eso es clave. Y por mi parte, sí, la verdad que estoy muy a gusto, tanto con la ciudad, con el equipo, con los entrenamientos, con la programación. Es todo muy, muy profesional, así que nada, sí, me parece que estoy muy contento. Comentabas eso antes, que al final el equipo lo ves claramente, pues sobre todo centrado en ganar esos 2 partidos. Al final, como bien comentas eso, dependéis de vosotros mismos para ascender. ¿Cómo es de importante el hecho de pues, tener ese gol haberás ganado y depender de vosotros mismos sin tener que esperar otros resultados? Nada, creo que eso es clave. Un poco este sábado también pasa eso, que nosotros jugamos a las 5, ellos juegan más tarde, y eso creo que también un poco nos beneficia en no pensar en otra cosa que no sea nuestro partido, hacer lo nuestro, ganar y después ya pensar en Barça. Y bueno, el resultado elegido ya es un poco anecdótico, que sea lo que tenga que ser y primero nosotros ganar hoy, bueno, ganar mañana, ganar el sábado y después ganar el próximo y ya está, y terminar esta temporada. Ahora me gustaría hacerte 2 preguntillas, una más a título personal para conocerte más. Siempre hacemos aquí alguna trampilla para poder conocer más al Augusto persona. Voy a empezar primero por la primera. Tú tienes experiencia en Argentina, tú has estado en Newell's unos cuantos años, has estado también en Barracas, has jugado la Libertadores. ¿Tú crees que hay mucha diferencia entre el futsal argentino y el futsal español o el futsal europeo? Sí, hay bastante diferencia, más que nada un poco la intensidad, un poco la técnica. Los partidos en Argentina son
son muy físicos, de muchas transiciones, y acá es todo más técnico, más táctico, porque esa es la principal diferencia, y bueno, después la infraestructura también, que acá ya sea primera división o segunda división, los estadios y las pistas donde se juegan son muy buenas, y en Argentina por ahí todavía nos falta dar ese paso. Y ahora ya una segunda pregunta ya para conocerte un poco más. Aquí todo el mundo se ha desnudado un poquito. A Juanchi le preguntamos de qué equipo era. Él había jugado en Boca y nos dijo, pero que no era de Boca, Independiente, que él no era de Boca. ¿Tú has jugado en Newell's? ¿Tú eres de Newell's o de qué equipo eres tú? A ver, Augusto, cuéntanos. Yo soy de Newell's desde que nací hasta que me muera, voy a ser de Newell's. Es de mi ciudad, el equipo es uno de los pocos equipos que está del interior, que juegan en el futsal argentino. Así que nada, ese es mi club, esa es mi casa y donde voy a volver en algún momento. Pues ya como última, ¿qué estás tomando? Porque creo que esa bebida aquí nos suena poco aquí en España. Nada, unos mates. Como no comí, Estás cogiendo energía entonces, ¿no? A no quedarme dormido. Pero quedarte dormido. Bueno, pues ya una última pregunta ya que va a hacerte Alex Les y ya pues te dejamos para que puedas ya comer y descansar. No hay problema. yo voy a tirar un poco también por lo que ha dicho Alex del mate, que al final muchos argentinos sobre todo pues estáis tomándolo. Al final, sobre todo tomáis porque os da un poco más de tranquilidad y podéis estar a vuestro rollo tranquilamente, o os produce algo más de energía a la hora de los partidos, porque muchas veces muchos jugadores también lo toman antes de los partidos. Sí, no, a ver, creo que son costumbres. Nosotros tomamos todo el día con Juanchi, con Carita. Sí, es verdad que a la mañana cuando te levantás y lo tomás, te da un poco de energía como para arrancar, para ir al gimnasio. Pero bueno, después ya es costumbre y lo tomamos todo el día. Antes de los partidos, ya te digo, con Juanchi, con Carita, solemos tomar un poco, no sé si de cábala, más de costumbre que de otra cosa. Pues bueno, Augusto, muchísimas gracias por entrar aquí hoy al programa con nosotros y mucha suerte para lo poco que queda de temporada. Bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, espero que se cumpla el objetivo y que bueno, que esté alguno de otros de los compañeros después de lograr el ascenso, que esté también acá. Muchas gracias, Augusto. Gracias, Augusto. Un abrazo. Hasta luego. Un jugador para mí, y no sé, para mí importante para esta temporada. Además ha hecho una dupla muy interesante con Samu Freire, que son dos pibos distintos que tienen esa capacidad de además es que es curioso, pero Augusto solo ha empezado 4 veces de titular y Samuel ha empezado 22 veces de titular. O sea que se equilibra muy bien entre los dos y yo creo que son dos jugadores que funcionan muy bien, tienen muy buena sinergia entre los dos, son dos pibos distintos, no sé cómo lo ves tú, Alex. Sí, o sea, creo que lo que tú comentas, lo iba a comentar también en la entrevista, no he visto la oportunidad. Creo que ambos han aprendido el uno del otro esta temporada, creo que a los dos les ha venido muy bien compartir posición, dos personas muy distintas sobre la pista, porque recordamos que Augusto es el pivot fuerte, ¿no? El que mantiene la pelota, el que si tiene la opción de tirar no se lo va a pensar 2 veces y va a ir a portería con muchísima fuerza y en cambio pues Samu no es de estos pivots más habilidosos, a lo mejor no más versátiles, más ágiles sobre el 40x20 y lo que decía, creo que a los dos les ha venido muy bien compartir esta temporada pista el uno con el otro, no sé cómo lo verás tú también, Les. Sí, además, no solo entre estos dos, sino que creo que al final esta dupla ayuda también sobre todo a los jugadores jóvenes que quieren subir, porque al final recordemos que Altava también es un jugador que después de acabar su categoría y su temporada como juvenil, al final era un chico que puede jugar en muchas posiciones, pero creo que sobre todo predomina, sobre todo en sus últimas etapas, en esa posición de pivot. Y al final sí que es verdad que a lo mejor por minutos no habrá podido disfrutar de lo que él habrá querido, pero creo que va a aprender mucho pues, de estos dos grandes jugadores que tiene la plantilla en esa posición. Ahora, si queréis, pasamos a la UEFA Futsal Champions League, que juega esta semana, que ya sé que vosotros tenéis vuestros equipos favoritos, no sé, yo os voy a comentar un poco. Se disputará este viernes, de viernes a domingo, esta UEFA Champions League en Pesaro, en Italia,
y bueno, pues se enfrentarán en las semifinales el Jimby Cartagena frente al Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa, y a las 8:30 el Palma Futsal frente al Étoile de Gauloise francés en la otra semifinal. Y bueno, pues la verdad es que el futsal europeo está controlado por los españoles, hay 2 equipos entre los 4 y la verdad es que esperemos lo mejor para los equipos españoles. Yo, Rafa, te comento, mis 2 favoritos son el Jimmy y el Palma, ya no tengo más. Ni más ni Vale. menos, yo ahí lo voy a dejar. Yo en líos no me meto. No sé tú con tus amigos del Palma lo que... Sabía que lo que esto iba a pensarás. aparecer, sabía que iba a aparecer porque Hay que seguir sí, la bueno, broma, que nuestra Francia por ahí que está se nos da. claro, está claro. Yo voy a decir quién me gustaría que ganara y quién creo que va a ganar, ¿vale? Yo creo, quién me gustaría es Jimmy Cartagena. Me gustaría que ganara Jimmy Cartagena por el entrenador, por su forma de trabajo y por muchas cosas, ¿no? Porque me parece un club ejemplar en muchas cosas, el equipo melonero, y me parece un club fantástico. ¿Quién creo que la va a ganar? Yo creo que la va a ganar el Sporting de Lisboa. Porque vienen varias temporadas ya apretando, tienen sus jugadores mucha experiencia y yo creo bueno, yo creo que es un equipo muy hecho para ganar la Champions y la semifinal ya es dura, no lo sé, yo confío en que GB pueda hacer, pero veo muy fuerte a Sporting, no lo sé, Alex Les, tú que antes me has dicho que me mojara, pues ahora mojate tú. Yo iba a decir que yo también pienso que el ganador va a estar sobre todo, para mí, el que gane esa primera semifinal de mañana a las 5:30 entre Cartagena y Sporting, pero sobre todo por lo que comentas, al final Sporting es un club que se ha conseguido mantener durante muchas temporadas en la Champions sobre todo y queriendo pelearla. Pues yo me acuerdo cuando hace años que también seguía peleándola y se metía en esa Final Four. Pero veremos a ver, porque al final tú ves los equipos, sabes que Cartagena y Palma llevan años, sobre todo, demostrando que pueden estar ahí. Y como te ha dicho el equipo francés, veremos a ver, porque puede dar la sorpresa, porque la verdad es que prácticamente no, lleva los últimos 6 partidos, creo que ha ganado los 6 partidos. Entonces llega a una buena dinámica. Así que veremos a ver cómo se desenvuelve en esta Final Four también el equipo francés, que al final lo tenemos ahí un poco tapado, pero puede ser una sorpresa. En los Francia franceses, viene lo que yo haciendo he muy visto, buenos... ahora habla tú, Alex. Que lo que decía, que Francia lleva años haciendo muy buenos campeonatos internacionales y creo que un poco también es un poco el reflejo, ¿no? de una selección que a lo mejor ha sido la que más ha destacado. Igual los clubes no han tenido tanta oportunidad. Lo que tú dices, yo lo veo así un poco o demasiado tapado un equipo que está en semifinales de Champions. Y la otra cosa que quería decir ya rápida es que si la tiene que ganar un equipo español, que sea distinto al de la liga para que podamos seguir teniendo ahí más representantes. Pues en principio, yo creo, el Palma Futsal obtendría su 4ª Champions seguida, consecutiva. Sería impresionante, sería una cosa de locos. Pero 4 Champions en 4 años seguidos sería espectacular. Yo creo que Jimby se la merece, como el conjunto español se la merece por su forma de trabajo. Pero cuando hablábamos del equipo francés, el equipo francés tiene un equipo que va primero en liga con 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Lleva solamente ha perdido en Champions, solamente ha perdido frente al Palma, curiosamente, y eliminó al Semei kazajo en la eliminatoria de cuartos de final. Es un equipo que, por lo que me he podido enterar y por lo que había seguido, tiene solo 6 jugadores, 6-7 jugadores, y luego el equipo baja a partir de ese momento, pero tiene 6-7 tops, quiero decir, los mejores de Francia, los mejores de Marruecos, que son los 2 jugadores más determinantes de Marruecos, más los mejores jugadores de Francia. Es un rival complicado, sobre todo en el primer partido, porque yo creo que el primer partido ellos físicamente estarán mejor y si tienen una plantilla corta, pues te pueden plantear muchos problemas. Luego en la final, pues ya es otra cosa, porque ya llegan a lo mejor más cansados o lo que sea. No sé, es mi opinión, es lo que me he podido enterar también un poquito. Sí, es que además viendo la edad sobre todo de la plantilla, creo que está, vamos a decir, compensada, pero por el hecho de que tiene jugadores muy veteranos, que al final para el fútbol sale bastante bien porque están rondando entre los 30 y los 35, pero es que tiene también muchos jugadores que tienen 19, 20 años, que al final la experiencia no la tienen todavía, pero la calidad está ahí, y es que encima en la liga francesa, como has comentado, es que no han perdido todavía. Sí que han empatado 3 partidos, pero no han perdido, y el partido en Champions que pierden, que es con Palma, lo pierden simplemente 2-1.
O sea, al final veremos a ver cómo... Verdad que al final las semifinales es diferente, pero veremos a ver. Bueno, pues Lo que ahora pasamos a hablar un poco de Entre Ríos, que se nos había se nos ido por había ido, sí. completo de la cabeza después de la entrevista con Augusto, un Entre Ríos que decía adiós al sueño con esa derrota en Burela por 3-0 dura, pero al final es una derrota contra un equipo que a priori deberías haber conseguido la victoria. Era necesario si tú querías seguir en la lucha por entrar entre los mejores de la segunda división, lo hablábamos la semana pasada. No ha podido ser, ha estado cerca, pero al final tampoco ha sido la mejor temporada. Hubo momentos muy malos de los que se han conseguido reponer, como lo decíamos el miércoles pasado, pero el sueño no ha sido posible. Habrá que ver la próxima temporada. Sí, nada, es un poquito la crónica del partido, rápida. La verdad es que pues derrota ahí en Galicia en un partido en el que se decidió un poco, estuve viendo el partido un poquito por detalles, ¿no? Tuvo ocasiones, empezó bien Entre Ríos con ocasiones y tal, pero al final el acierto fue clave. Jason o Jason, como quiera decirlo, el jugador de Burela, puso el 1-0 en el minuto 14. Antes del descanso ponían el 2-0 y ya ese resultado ya era difícil de levantar porque Burela estas últimas jornadas estaba siendo muy fuerte. En la segunda parte el equipo de Alfonso Rodríguez salió volcado, pero no tuvo acierto. Tan sencillo como eso, no tuvo acierto, el equipo lo intentó todo, hubo hasta un palo por parte de Marcos Forga, lo intentó, puso el portero jugador y al final en el último minuto, bueno, el definitivo 3-0 en un partido en el que el acierto de cara a portería fue clave y bueno, pues dejó al equipo de Entre Ríos pues yo creo que con ninguna posibilidad de entrar en el playoff. Yo sobre todo quería saber un poco qué va a hacer ahora, sobre todo Entre Ríos en estos 2 partidos que le quedan, porque este fin de semana, ya luego comentará Alex, supongo, que se llevó el club por decirlo así 2 mazazos. ¿Qué va a hacer ahora entre esas 2 jornadas? ¿Va a dar cabida a algún jugador que pueda llegar el año que viene a estar en la plantilla que esté en el equipo, en el Colo B, en el Colito? ¿Va a subir más su división de honor juvenil para que también los que cumplen años esto, o van a seguir jugando los que están a día de hoy hasta final de temporada? No lo sé. Yo creo que el objetivo tendría que ser llegar lo más arriba posible. El objetivo es, si te quedas en el playoff, hacer una buena competición. De los últimos 4 años, 3 años, menos el año que estuvo en el playoff, que fue quinto, ha sido noveno. El objetivo tendría que ser estar lo más arriba posible. Si no estás dentro del playoff, pues es sexto, ¿no? Y acabar en el puesto siguiente a entrar al playoff. Y acabar con buenas sensaciones, dar oportunidades a gente, que gente se vaya haciendo. Yo creo que hay gente que ha ganado peso esta temporada. Yo no sé el resumen, pero creo que hay gente como Coque que tiene mimbres para seguir en la categoría. Gente como Marcos Forga ha crecido esta temporada. Por supuesto, Jorge Tahuenca, que es el líder del equipo y que está tirando el carro, porque esta temporada ha hecho una temporada bastante completa. Fran Tahuenca, que este año, desgraciadamente por las lesiones, pues no ha podido dar todo. Y yo creo que dar esas oportunidades pues a lo mejor a gente, Iván Romero, para que tenga estas últimas jornadas, posibilidades, pues a lo mejor Álvaro Munielo, no sé exactamente su continuidad cómo va a estar, o la de algún jugador más, Jorge Quelle, que yo creo que ha dado un buen rendimiento, y bueno, y Álvarez también, ¿no? Que en la portería tener esa posibilidad, porque ha estado Molina casi todos los partidos, y dar esa posibilidad a Álvarez también, estos partidos también está bien. Quiero comentar ya lo último sobre Entre Ríos, que estoy un poco de acuerdo con Rafa. Creo que hay que intentar llegar lo más arriba posible, pero a la vez hay que manejar también la opción de que jugadores que quieres que el año que viene estén en el equipo se vayan adaptando y sepan también lo que es una segunda división contra un Ibiza esta próxima jornada, en la que ya no te juegas nada. Creo que ninguno de los 2 equipos tiene la opción, si no me equivoco. Es un partido, yo creo que para seguir mejorando y para seguir luchando, pues por intentar estar lo más arriba posible e irte como el sabor de boca de la categoría esta temporada. Pues sí, la verdad que yo creo que el objetivo era ambicioso, se pusieron mimbres para conseguirlo y bueno, pues no sé, al final el equipo le ha penalizado mucho los 10 primeros partidos. Yo insisto mucho en ese tema porque le ha penalizado mucho esos 10 primeros partidos con no todas las victorias que se necesitaban y ese inicio ya te lleva a ir a contracorriente toda la temporada, que le hemos hablado muchas veces con los jugadores, yo he hablado con algunos técnicos, he hablado con Alfonso alguna vez y le ha penalizado mucho ese tema de los 10 partidos
y bueno, pues eso, y la lesión, yo creo que también la lesión de Carlos García también ha sido clave, la verdad, porque al final Carlitos pues ha ido renqueando esta temporada y bueno, al final pues lleva unas jornadas sin poder aparecer y es un jugador básico, un jugador importante. Bueno, Si queréis pues ahora os cuento alguna cosita de primera y ya pasamos al siguiente bloque, si os parece. dale, Rafa, todo tuyo. Venga, pues pasamos a la primera división. Nada, comentar que este viernes ya se va a jugar la jornada que toca de primera división con un derbi entre el primero y el segundo a las 8:30 de la tarde entre el Fútbol Club Barcelona y el Pozo, que se van a jugar el primer puesto. Básicamente, se van a jugar el primer puesto y bueno, que yo creo que es un partido que con todo muy bonito de ver y que, bueno, pues veremos a ver el equipo de Javi Rodríguez ya algo apretado, porque si el Pozo obtuviera la victoria, se pondría ya siendo campeón de la liga regular, casi. Entonces, no sé, va a ser un partido muy, muy bonito de ver mañana, que coincide además con la Champions, a las 8:30 de la tarde, un horario un poco complicado, y bueno, pues veremos a ver ese resultado. Luego Inter, que viaja a la visita la pista de Valdepeñas, un Valdepeñas que se está jugando entrar al playoff y un Inter que se está jugando el ser tercero, que al final, pues bueno, pues la posición no es lo mismo ser tercero que cuarto o que quinto, ¿no? Y al final se la está jugando con Jimby y se la está jugando con Palma Futsal, que están jugando, adelantaron sus compromisos para jugar la Champions. Y ya lo último, porque está la cosa que arde abajo, pero Alcira juega contra Oparrulo. Y bueno, Alcira ahora tiene la permanencia la tiene muy complicada y Osasuna Magna, que visita a Jaén, si Osasuna Magna obtuviera la victoria, conseguiría la salvación matemática. Y bueno, veremos a ver cómo está esta jornada, que hay mucho en juego. No sé, Les, ¿cómo lo ves? Sí, no, estaba echando sobre todo eso un ojo, porque quería ver también un poco cómo eran los emparejamientos que van a tener al final el Alcira, porque al final, como te he comentado, están a 5 puntos, 2 jornadas, esto es muy complicado, y es que al final Osasuna Magna hizo su trabajo este fin de semana venciendo 4-1 al otro Navarra. Al final, esos 3 puntos le han venido muy bien, porque quieras o no, pues esa parte de abajo va a estar muy complicada. Y luego lo que comentas entre el Barça y el Pozo, pues es que son los únicos dos equipos que están peleando por esa primera plaza, porque están a bastante distancia de los que comentas de Palma y de Cartagena. Así que vamos a ver, porque como ya has comentado, es que puede entrar en playoff a día de hoy. Jaén no lo tiene todavía asegurado, Valdepeñas tampoco lo tiene asegurado, Santa Coloma también está peleando por ello, Noia, a pesar de haber jugado ya, bueno, al igual que Santa Coloma, su partido adelantado, también están peleando pues por ese puesto, así que va a estar bastante complicado de aquí a final de temporada. Pues he hecho el resumen de primera y segunda división masculina. Pasamos ya con el femenino. No sé si nos vemos luego, Rafa, en el apartado Luego en de la segunda B y selecciones. juvenil nos veremos. Y en Les en tercera. Hasta ahora, chicos. Y lo dicho, pasamos ya con la entrevista. Pasaremos primero con la entrevista. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me ha metido ahí Jandro de la nada, Bueno, macho. ni acaban, pero Justo. bueno, Solo estamos me ya, ha estamos faltado ya. decirte justo. Como decía, pasaremos primero con la entrevista a la jugadora de Alcorcón, María. Luego hablaremos de segunda división femenino, si te parece, Carlos. Sí, por supuesto. Pues cuando esté María, pasamos ya con la entrevista. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Hola. María, ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. ¿Qué tal, Yo a María? vosotros no. ¿No nos no nos oyes? escucha. Cago en- Lo mismo que Rafa. Bueno, pues estamos con un problema hoy, como ya hemos dicho también a principios de programa. Vamos a ver ahora si podemos volver a tener a María, que ir haciendo un poco el resumen, ha sido subcampeona de la Copa Femenina, si no me equivoco. A ver ahora, Ahora sí. ahora sí. Buenas noches, ¿Qué María, tal? ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tal estamos? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Te da vergüencica o no? No. No, Por ahora no. Como decía, subcampeona de Copa con gol en la final, si mal no me equivoco. Lo primero, enhorabuena por la gran temporada que estáis haciendo tanto tú como todo el equipo, hasta donde habéis llegado también en esta Copa.
¿Cómo se ha vivido este fin de semana? ¿Cómo lo habéis visto desde dentro del vestuario? Pues la verdad que ha sido un soplo de aire fresco. Llevábamos una muy mala racha, llevamos un mes casi, casi sin ganar y con muchas lesiones, muchas bajas y la verdad que un mes muy malo. Y la verdad que la Copa ha sido, pues eso, un poco la salvación de la temporada. Y eso, con mucha ilusión, era mi primera Copa de la Reina, después de 7 años en primera, mi primera fase final. Y la verdad que nada mejor que un subcampeonato. Al final, Melilla es muy complicado. Entonces, bueno, muy contentas, muy orgullosas de todo el equipo, de cómo peleamos, de cómo llegamos a la final y de cómo estuvimos a punto de poder llevárnoslo. Como has dicho, tu primera fase final, ¿no? De Copa de la Reina, joder, de qué manera, ¿no? Llegando a la final y de hecho metiendo el 1-0. O sea que para ti, María, llegar y meter ese gol en el minuto 7, si no recuerdo mal, ¿cómo lo vives? Pues la verdad que llevaba la jornada de antes de la Copa y tanto en cuartos de final como en semis marcando. Últimamente no se me estaba dando muy bien de cara a puerta y eso, parece que te entra el primero y luego ya te entran todos. Y la verdad que muy, muy contenta. De hecho, se ve en la cámara de Teledeporte que casi me he hecho llorar de la emoción. Al final juegas contra todo un Melilla y el ponerte por delante para nosotros era muy importante, el poder mantener la portería a cero y poder meter el primer gol. Y eso, muy feliz, muy contenta. La verdad que el gol es medio de mi compañera, pero bueno, hay que estar ahí para meterla también. Eso es. Sí, así es, en este deporte hay que estar, o sea, esos balones hay que meterlos para adentro, no es fácil también leer esas jugadas y como tú decías, es un poco a donde quería llegar. Habéis pasado una temporada complicada, dura. Esta copa os ha venido muy bien, como tú has dicho, para daros cuenta que realmente estabais ahí. Si todo hubiera salido de cara, no es imposible, porque matemáticamente, perdón, sigue siendo posible, pero es muy complicado entrar en playoffs. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Creéis que esto os puede ayudar, aunque sea a acabar lo más alto posible de donde se puede a partir de ahora? Sí, la verdad que empezamos muy bien la temporada. Hasta mediados de enero estábamos ahí peleando por el segundo puesto y nos dio una bajona. Parece que eso, que la racha no acababa, que perdías un partido, empatas en Burela contra las últimas y al final no, pues eso, entre las bajas y la mala dinámica, pues no consigues remontar, pierdes puntos que no deberías y al final se te escapa el playoff. Sí que es verdad que no es matemático, pero es muy, muy complicado. Al final nos sacan bastantes puntos y es gente que es muy difícil que falle. Pero bueno, yo creo que la Copa, como os he dicho antes, es un soplo de aire fresco que nos va a ayudar a estas semanas competir lo máximo posible y poder quedar lo más arriba posible. Y bueno, a ver si por lo menos terminamos algo mejor la temporada así. Oye, María, ¿y os veíais llegando a la final? Sí, era, o sea, siempre lo piensas, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos, entre comillas, un poco de suerte con el sorteo, porque al final te toca un equipo de una categoría inferior en cuartos y eso siempre ayuda como a motivarte. Pero bueno, la verdad que los otros cuartos de final entre Torcal y Castro se vio un partidazo, que los dos equipos estaban en una muy buena dinámica y al final sabíamos que fuese quien fuese íbamos a tener que pelearlo mucho. Y ya cuando te ves en semis, pues eso, a pelearlo, nos fuimos al descanso con un buen resultado y ya pues echas el resto y ya descansarás las horas que te queden por la noche para poder rendir el domingo a las 10 de la mañana. Me han chivado por ahí que tú sales de Intersala. ¿En qué momento te ves preparada para dar ese salto tan grande como es el de jugar de manera profesional a este deporte? En verdad no te ves, simplemente te llega. Yo, al final en el femenino, eh, tienes que ir cumpliendo etapas con los estudios un poco y me pilló justo en segundo de bachiller y tuve dos ofertas en Murcia, tanto de UCAM como de Roldán. Y bueno, yo siempre he querido crecer y jugar a un nivel un poco más alto y decidí eh, coger la oferta de Roldán y poder probar con el vigente campeón de Liga y de Champions.
ahí es nada. Yo he de decir que a María la conozco desde que es pequeña Sí. y puedo decir que siempre ha sido una jugadora muy exigente con ella y que, joder, que siempre le ha dado todo. De hecho, estaba yo entre el cuerpo técnico que le da el salto, ¿no? a la segunda división y además es una jugadora que le tengo mucho cariño a ella, a su familia, ella lo sabe. Y bueno, María, ese paso de los años, ¿cómo te ves tú de esa María que debuta en segunda división a la María que hay actualmente ahora jugando en primera división? Pues me acuerdo que jugábamos, el Segunda Nacional jugaba el domingo en Alfajarín y nosotras jugábamos con el juvenil en Caspe el sábado. Y después del partido yo acababa de cumplir los 15 y me cogió Carlos Valero y me dijo, mañana vas con el Nacional. Sí que es verdad que había entrenado ya muchos días con ellas, pero nunca te lo esperas, y más con 15 años que tenía yo. Y desde ahí la verdad que para mí Intersala siempre ha sido mi familia y me acogieron como tal. Y bueno, la verdad que he notado mucho más mi progresión en estos últimos 3, 4 años que los primeros en primera. Siempre cuesta. En Rodán me costó coger minutos, mi primer año en Lega también. Y bueno, ya cumple los 23, los 24, ya vas cogiendo galones, ya entiendes diferente el juego. Y yo creo que ha sido mi boom como jugadora ya asentada en la categoría y mi año en Majadahonda, yo creo que es un poco el cambio de chip que hago y eso, pero bueno, yo siempre lo digo, para mí Intersala es mi casa y es donde aprendí casi todo y fueron quien me dieron la oportunidad de jugar en Nacional y eso, muy agradecida y a ver, también es verdad que la diferencia de categoría es muy grande, entonces lógicamente a la gente que cambia de categoría le cuesta mucho, pero bueno. Yo ya te tiro la última. No sé si estás siguiendo a las chicas de Intersala en la segunda división, pero si Carlicos, si todo sale de cara y se hace un final de temporada, como se ha hecho durante todos estos meses, igual tenemos el año que viene ese reencuentro en la pista. Ojalá, ojalá. De hecho, bueno, yo con Lega ya jugué contra Intersala en su año en primera. Sí que es verdad que un poco descafeinado porque era justo el año después del COVID y siempre gusta ver la granja llena. Pero sí, la sigo mucho. Si no lo veo en directo, me lo veo en diferido, me veo los resúmenes, tengo muchas amigas ahí y sí que las voy siguiendo. Creo que han hecho una temporada fantástica. Lo único, pues eso, las lesiones que han tenido últimamente, que siempre te van a lastrar para el playoff porque son gente importante. Pero bueno, yo les veo ya un equipo un poco más maduro, que al final ya tuvieron el chasco del playoff del año pasado y que siempre aprendes de esas cosas. Y bueno, yo ojalá. De hecho, nosotras, si no nos metemos en playoff, acabaré la liga y habrá que ir a ver el playoff. Yo quiero contar una pequeña anécdota de abuelo Cebolletas. Con María puedo tener unas cuantas, pero Sí, yo sí. recuerdo un partido, además en Alfajarín, un Recestar. Sí, sí. Yo creo que ella se acuerda. Un Recestar Intersala y a mí me expulsaron, que yo no hice nada. O sea, chilló alguien desde la grada algo y vino un árbitro conocido aquí en Aragón y cogí y me echó. Total, que yo sin entenderlo, pues bueno, pues tira. Pues me fui al vestuario y al rato aparece María también por el vestuario y hago, ¿pero A tú qué mí no me cojones habían haces expulsado aquí? nunca. No Y me a habían mí expulsado también me nunca. habían expulsado. Y mira, Y por aquí. luego Javi, Sí, ese árbitro. Total, que apareció y que pues que me han expulsado, no sé qué. Y apareció Javier Arnal, también en el sí, y vestuario. terminamos viendo el partido en YouTube, en el vestuario los tres, Sí, los tres allí. porque nos habían echado a los Buena, tres. la Sí, anécdota. vaya día, Dios. madre mía. Fue interesante, A fue mí me interesante. expulsaron por darle una patada a la botella. Sí, O sea que, a mí me vino y me dijo, fuera. Y le pregunté, sí, sí. ¿de dónde? ¿A dónde? O sea, ¿qué hago? Ay, señor. Oye, María, un deseo que te falte por cumplir.
Pues obviamente ganar algo con Alcorcón ahora mismo es lo que más me gustaría. Y volver a jugar en Intersala, y si puede ser en primera, pues mucho mejor. Siempre lo he dicho, quiero volver, ya no sé cuándo ni cómo. Sé que ahora no es el momento, estoy muy a gusto aquí, estoy muy contenta, me siento importante y además ya he renovado. Pero sí que me gustaría volver, entonces ganar algún título y jugar en primera por Intersala. Yo solo digo que como haya regreso de muchas jugadoras, ojo el equipazo que puede tener Intersala. Sí, sí. Porque este fin de semana en la final había 2 aragonesas, ahí en la pista. Sí. En cada... Bueno, 3, que estaba Lucía Guillén de tercera árbitra. Ah, jolín, no lo sabía. Sí. Ya lo de Lucía no me había Sí, fijado. estuvo de tercera árbitra, ahí gestionando los banquillos. 3 aragonesas, 3 ex de Intersala, o sea que fíjate tú. Qué bien todo. Pues oye, María, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la entrevista y mucha suerte para lo que resta de temporada. Gracias a vosotros por invitarme. Hala, Podría Carlitos, contar muchas, nos- con María. Ya me lo imagino ya, seguro. Bueno, y con tantas jugadoras que has coincidido tú y que tendrás historias para hacer 3 programas por lo menos enteros. Pasamos con la Hay segunda, historias, abuelo cebolletas, la verdad. pasamos con la segunda división femenina, si te parece, donde Intersala seguía con la senda de la victoria. Y qué victoria, ¿no? Un poco para dejar claro, ¿no? Para decir que aunque la distancia no es tan larga como podría serlo, seguimos allá arriba y no vamos a dejar que nos cojáis por detrás. Sí, a ver, esto nos remontamos a varias semanas atrás y una victoria por 7-1 contra Caldes. Estuve en el pabellón viendo el partido y la verdad que llegaba un Caldes que se estaba jugando absolutamente todo porque necesitaban la victoria para seguir con vida en esta temporada, ¿no? Para seguir un año más en segunda división y bueno, pues al final un Guanapi Salderis muy superior a Caldes. A mí me sorprendió mucho, ¿no? que Caldes se esperaba muy atrás, tampoco sí que tuvieron jugadas de atacar y demás, pero no, yo vi un Caldes, claro, viendo cómo era este equipo años atrás, que tenía un juego muy directo con pivot, que era un equipo bastante rocoso y verlo así, pues da pena, ¿no? Pero pues, al final pues, se consumó el descenso a la categoría pues, de autonómica catalana. Y bueno, pues yo creo que tampoco hay mucho que hablar, ¿no? El partido sí que tuvo momentos así muy espesos porque, pues bueno, tampoco, si el rival tampoco te exige mucho, pues tú puedes contagiarte un poco de su ritmo de juego, pero bueno, al final el conjunto de Nano Modrego fue amo y señoras, ¿no? del balón durante todo el partido. No me acordaba yo ya del parón que hemos tenido estas semanas, pero bueno, recordar un poco, ¿no? Lo que pasaba hace varias semanas ya en la jornada número 28, donde Entre Ríos conseguía la victoria ante Ripollet, si no me equivoco fue 3-1. César Augusta caía ante Castellón y Alagón caía por la misma ante un Sabadell, a punto de conseguir también ese punto, ¿no? Que hubiera también, ¿no? Ir acabando poco a poco la temporada con un sabor de boca. Un Alagón que no sé cómo lo veas tú, yo creo que ascendió, por lo que todos sabemos que ascendió, al final no se sabe, ¿no? Al final es un premio, ¿no? A lo que haces durante toda la temporada, pero te complica mucho la vida, como hemos estado viendo esta temporada. Ha merecido, yo creo, más puntos de los que ha conseguido, porque yo incluso tuve la oportunidad de narrarles el derbi ante Entre Ríos, fue un partidazo de los dos equipos. Creo que no les ha salido tampoco de cara, era ambicioso estar en esta segunda división, tenía que haber algo de suerte, no la ha habido, no sé cómo lo verás tú, Carlos. Sí, a ver, cuando asciendes de esta manera que los equipos que les toca ascender pues no ascienden y al final tú también te ganas el privilegio, ¿no? de poder coger la plaza. La pena es que como ocurre pasado mucho tiempo con respecto a otros equipos que han ascendido, pues lo que es formar una plantilla que pueda ser competitiva para
mínimo el poder permanecer un año más en la categoría, pues claro, es muy complicado y eso es lo que le ha faltado, ¿no? Porque el 99% de la plantilla era la misma que habían jugado en Autonómica y ya no era una plantilla muy amplia, entonces solo tienes un refuerzo y como bien has dicho tú, Alex, pues el equipo mereció muchos más puntos de los que ha conseguido, porque al final ha conseguido muy poquitos. El equipo mereció mucho más, pero sí que esa falta de algún refuerzo que hubiera hecho que el equipo hubiera tenido pues más experiencia en la categoría y sobre todo pues más gente para afrontar, ¿no? Una plantilla más amplia, porque al final también Avenida Osistencars, Avenida Aragón ha tenido bastantes lesiones y lesiones importantes que al final pues las han notado mucho. Entonces veremos a ver cómo se reponen de todo ello y cómo planifican pues la siguiente temporada que pues claro, yo creo que tienen esa obligación, ¿no? de volver a estar en la parte alta de la clasificación en primera autonómica y subir ¿no? en ese playoff a la segunda división, que tengan tiempo, si consiguen ese ascenso, pues que tengan tiempo de planificar bien y con calma una próxima temporada en segunda división cuando puedan conseguirlo. Si te parece, pasamos a hablar ya de la semana que viene, este fin de semana que nos viene, porque ¿te parece bien empezar por el derbi o lo dejamos para el Vamos a final? dejarlo para el final, ¿o qué? Lo Sí, dejamos para el final. eso Avenida Aragón, que si no me equivoco se enfrenta a un Hospitalet fuera de casa. Será partido, como decimos, ¿no? Para Aragón todos complicados, pero que esas ganas, ¿no? De intentar acabar con buen sabor de boca la temporada, con obtener lo que te has podido merecer durante las últimas 29 jornadas, pues puede ser un poco, ¿no? Lo que ilusione a Aragón para intentar estar por lo menos en la pelea por los 3 puntos. Sí, visitan una pista muy complicada como es la de Hospitalet, una pista pequeña, una pista en el que el equipo local también es un equipo muy complicado de jugarla en su pista porque la tienen muy bien cogida. Yo creo también que puede ser una pista que le pueda beneficiar a la Avenida Aragón para... porque a veces pueden entrar en una dinámica los partidos un poco de correcalles o de mucho ataque, mucha defensa, y eso le pueda beneficiar el que no sea una pista, el que sea una pista no muy grande, ¿no? Y yo creo que a ver, vamos a ver, ¿no? Si consiguen volverse con los 3 puntos que les den pues una alegría, ¿no? al equipo. Yo creo que pueden conseguirlo, pero ojo, tienen enfrente pues un equipo que es complicado, ¿no? de jugar como es el Hospitalet. Como tú bien decías, será complicado, pero la pista les puede favorecer teniendo en cuenta que es fuera de casa, que es en Hospitalet, y teniendo la esperanza, ¿no? De conseguir esa primera victoria en la segunda división femenina del fútbol sala español, donde Guanapix se enfrenta a Urbina, Guanapix Aldelí se enfrenta a Urbina por intentar seguir ahí arriba, por no darnos ningún susto que nos puedan llevar al infarto en estas últimas 2 jornadas. Creo que son 4 puntos, ¿no? Lo que tiene sobre el Sí, segundo sí, clasificado. tienen 75 puntos y Linyola tiene 71. Visitan una pista que siempre son complicadas, ¿no? Las pistas navarras o las pistas del norte son unas pistas en las que tienes que emplearte muy a fondo para conseguir un buen resultado. Urbina también, que está en estos puestos de abajo, que es que ya yo creo que virtualmente puedan estar salvadas, si no me equivoco, pero bueno, yo creo que lo que necesitan es esos 3 puntos. Urbina estoy hablando para decir, mira, salvadas, nos olvidamos del resto y ojo que una victoria de Guanapis al Delis le puede dar el título de liga, si tampoco estoy equivocado. No sé si este fin de semana sí, bueno, yo creo que sí, claro. O sea, hay 6 puntos Si este fin de semana, perdón, consigo
la victoria, es se me está Eso es. atragantando de la palabra matemáticamente, campeonas de liga. Eso es, eso es. A ver, ellas lo que se van a centrar es en ese playoff, ¿no? A primera división, pero evidentemente estás ahí y tú lo que quieres es quedarte primeras, ya no solo para ganar la liga y decir soy campeona de liga, sino para que luego los cruces en ese playoff pues te puedan ir más de cara, porque hay algún equipo por ahí al que habría que evitar, más que nada, aparte por la calidad que pueda tener, porque hay un conjunto que bueno, está arrasando en su grupo, pero veremos a ver cómo lo pueden afrontar también por esas lesiones que se han tenido estas Anamazas en el campeonato universitario, Titina jornadas atrás, la salida de Judith, que es otra baja pues importante para el equipo, y luego las jugadoras que puedan estar tocadas, pero bueno, yo confío en que van a volver con la victoria, con el campeonato de liga y ya respirar y pensar bien en ese playoff. Antes de pasar al derby, ponnos, no sé si tú sabes, ponnos un poco de contexto, ¿cómo va el tema de los equipos clasificados a playoff en esta segunda división femenina? Pues ahora mismo no te sabría decir, porque bueno, llevo una semana y media, como sabéis, un poco convulsa y tendría que mirarlo, pero bueno, hay el conjunto gallego. Ahora mismo, mira, lo voy a buscar porque se me ha ido completamente el nombre del equipo, lo voy a buscar. Pero bueno, lo que hay que hacer es quedarse en primera posición, evitar que te toque con ellos y coger algún equipo de los que se quedan en cuarta posición, en tercera posición, y incluso yo también te diría que creo que no se podría dar, ya si te quedas en primera división, evitar un enfrentamiento contra el Entre Ríos. Y, ojo, el Entre Ríos está muy bien últimamente. Ahí es a donde yo quería llegar, si Entre Ríos, no sé si cuántos clasifican al playoff no sé si me has entendido, Entre pero Ríos está si ya entran, clasificado para el ¿cuántos playoff. clasifican? Pues Clasifican 4. si no estoy equivocado, los 4 primeros de cada grupo. Era la duda que yo tenía, porque si clasificaban 3 A se ver lo si nos jugaba lo todo en esta pueden última decir, a jornada. ver si nos lo pueden decir y no vaya a ser que esté yo metiendo aquí la Si son gamba. 4 ya está clasificado hace semanas. Es un dato que no conocía y que me hubiera gustado saberlo, a ver si nos Mira, lo pueden decir. estoy buscando el nombre, el Estrella. Joder, mira que es fácil. Estrella gallego que bueno, pues que tiene pues jugadoras de muchísima calidad y además es que yo creo que sí, solo han perdido dos partidos. Vamos, hay equipos, al final un playoff es muy difícil, ya lo vimos que el año pasado también, en este caso, Intersala iba como un tiro y vimos como o sea, lo que ocurrió, ¿no? Contra Chiloeches. O sea que complicado es, pero veremos a ver, igual que para Entre Ríos. Bueno, están poniendo aquí en comentarios, están nombrando a tan solo 3 equipos, porque si de ser así, hoy, este fin de semana Entre Ríos necesitaría la victoria obligada en el derbi ante César Augusta, en un partido complicado donde habrá que ver con qué papel juega César Augusta. Sí, si quieres hablamos pues del derbi. A ver, ahora mismo César Augusta tiene varias bajas importantes y en este partido pues yo veo favorito al equipo local, ¿no? Al equipo de Sergio Molina, que al final lo que quieren también es quedar lo más arriba posible y yo para este fin de semana sí que lo veo. A ver, al final los derbis son muy reñidos, son muy disputados, pero veo que Entre Ríos pueda estar un paso por delante, más que nada también por esas lesiones que tiene el conjunto de Eduardo San Gervasio.
¿Crees que César Augusta irá con la misma intensidad que iría en un derbi a mitad de temporada? ¿Crees que va a poder dejar a lo mejor algo de manga ancha entre Ríos para intentar lograr esa subida de posición a la tercera plaza que se está jugando? ¿O crees que en un derbi eso no, y más a estas alturas de la temporada, para César Augusta va a importar? A ver, pues realmente no sé cómo lo va a plantear Eduardo, pero a ver, al final los derbis siempre se quieren ganar y yo creo que será un derbi con mucha intensidad y veremos a ver por qué lado cae, ¿no? De los dos. Pero no creo que salgan a pasar la mañana, ¿no? En el pabellón de la granja. Yo creo que irán, obviamente, a conseguir esos 3 puntos, quitarse ese mal sabor de boca que puedan tener del último partido que se jugó en la granja contra Bisontes Castellón. Y, a ver, realmente más necesitado de los 3 puntos está Entre Ríos, ¿no? Entonces, yo creo que Entre Ríos Automatización saldrán a tener el balón, a intentar tener ocasiones lo antes posible y poder seguir por delante en el marcador lo antes posible. Pero bueno, al final es un derbi, puede pasar cualquier cosa, pero eso lo sabremos la semana que viene. Favorito Entre Ríos, ¿no? Pues con eso nos quedamos. A ver qué es lo que sucede. Que se vea un bonito partido. Eso es lo principal, lo primero, y veremos pues, a ver en qué lado cae. Pero bueno, yo creo que este fin de semana veo más favorito a Entre Ríos. Pues con todo resumido, con todo ya hablado, no sé si quieres comentar alguna cosa más antes de que Jandro, que hoy está No, rápido en los mandos. la verdad es que no. Que haya un bonito fin de semana de futsal y bueno, y este fin de semana pues que se juega las semifinales y la final del Campeonato de Aragón de Clubes de Benjamín femenino y Alevín femenino. Así que veremos a ver qué tal. Pues hala, Carlos, que pases buena noche y nos vemos la semana que viene. Igualmente, hasta luego. Luego, ya han resumido las categorías femeninas, pasaremos a hablar de la segunda división B y de la división de honor juvenil. No lo voy a hacer solo porque si no igual me llamáis loco. Va a estar acompañándome Rafa Beltrán. Buenas noches de nuevo. Buenas noches a ti, Alex, y bueno, buenas noches a todos. Aquí soy el invitado, ¿eh? Tú eres el team leader ahora, o sea que tú, la segunda B y la juvenil, es tu análisis el que controlas del tema. Yo te voy a ir pidiendo opinión, no vaya a ser que... Sí, sin problema, hay que opinar siempre. Una segunda B con muy buenos resultados. Pensé que volvía a la victoria después de haberse clasificado ya desde hace semanas, ya lo comentábamos, matemáticamente a playoff. Una gran temporada para Pinseque, que ya se centra en ese partido contra Salamanca de playoffs este fin de semana. Se juega fuera de casa este primer partido de ida. Lo juegan fuera de casa en la segunda vuelta. ¿Crees que eso puede ayudar a los nuestros, a la afición de Pinseque? ¿Crees que puede tener algo que ver en esta eliminatoria? Yo creo que lo primero es una eliminatoria, y toda eliminatoria siempre es complicada, pero el segundo partido siempre lo quieres tener en casa. Yo creo que eso es una cosa muy buena para el equipo de Pinseque, que está en una dinámica muy positiva. Es un equipo que con una capacidad goleadora brutal, un equipo con un carácter, con el gen Pinseque que tanto hablamos, que tanto nos gusta, y no sé lo que opinarás tú, pero yo creo que llega en un buen momento de la temporada. Lauburu estaba a otro nivel, sobre todo, aunque Pinseque fue capaz de ganarle en su casa, pues también tiene un gran mérito, pero Pinseque yo le veo bien, no sé cómo lo verás tú. Pues sí, al igual que el año pasado empezó muy bien y terminó tuviendo ese bajón, ¿no? Que le costó no entrar en playoffs la temporada pasada. Creo que este año ha sido bastante más regular que otros años. Creo que eso es bueno para el conjunto de Dani Salanueva, que ayudará lógicamente a que en playoffs las cosas estén más centradas, a que el equipo sea consciente de que el nivel lo tiene, porque como tú dices, no ha perdido contra el Auguru, si no me equivoco, en toda la temporada, que es para Por mí eso. uno de los equipos más grandes, ¿no? Que hay en todos los grupos de la segunda B.
favorito también, lógicamente, para este playoff, para este ascenso. Son muchos partidos, creo que se hace muy largo el playoff. Al fin y al cabo tienes que estar prácticamente un mes con la cabeza muy bien puesta. Creo que la concentración tiene que ser de mucho aguante. Al final es un partido de ida y vuelta, son partidos de ida y vuelta, donde vemos que en competiciones quedan muy bonitos a lo mejor para el espectador, porque hay un equipo que igual tiene que ir con todo al partido de vuelta o el equipo de fuera tiene que intentar dar el hachazo, pero yo creo que eso a los equipos, sobre todo como Pinseque, les viene incluso mal, por decirlo de alguna manera, porque como ya hemos comentado, tienen ese gen Pinseque, ¿no? Ese gen de voy a muerte cada vez que puedo, y si puedo meter 20, meto 20. Sí, al final pensé que se enfrenta a un Salamanca con experiencia. Es un rival que en el grupo 1 es el tercer clasificado, con una clasificación en la que está Pontevedra, estaba el antiguo Lugo, el Lugo, que el año pasado estuvo en segunda división. No es un grupo fácil el grupo 1, es un grupo con gente muy experimentada, y Salamanca, que se ha quedado tercero, tiene jugadores de calidad. Yo he estado revisando un poco la plantilla, pues gente como Cristian Bernal, por ejemplo, goleador tremendo, que lleva 37 goles en el grupo 1. Dani Montes, que hacía muchísimo tiempo que no sabía de él, la verdad, no sabía que estaba aquí. He estado revisando un poquito y me parece un jugador de mucha calidad. O Diego Eras, que también me parece un buen jugador. Tiene una plantilla, bueno, yo creo que Dani Salanueva la habrá estudiado perfectamente, o sea, lo conozco a la perfección y sé que Dani, que es un estudioso y un tío que se prepara muy bien las cosas, y los conocerá perfectamente, en la cual una eliminatoria que creo que tú vas a estar muy presente en esa eliminatoria, ¿no, Alex? Parecía que sí, pero creo que al final Salamanca no ha dado los derechos a Pinseque. Esperemos que se pueda ver el partido en algún lado, que podamos disfrutar de ese encuentro, pero la última noticia es que Salamanca no nos ha dejado los derechos a lo que es Pinseque. Bueno, es una cosa que no entiendo mucho, la verdad, porque una de las cosas, a lo mejor es que ellos quieren emitirlo por su cuenta y luego los de Pinseque lo emitirán aquí, pero no sé, tampoco encuentro una explicación muy clara tampoco, pero bueno, al final cada uno pues tendrá su explicación, imagino que tendrá su explicación, pero bueno, lo dicho, una eliminatoria frente a un rival duro, y bueno, veremos a ver. Estamos con el Pinseque, a partir de ahora en este formato nos ponemos la camiseta de Pinseque, y con el Pinseque a muerte. De posible ascenso, perdón, a descenso, el Entre Ríos pierde esa tan preciada plaza de Segunda B en una temporada complicada, porque tenías una de las plantillas más jóvenes de toda la categoría. Parecía que se conseguían adaptar, iban a sobresaltos, ¿no? A veces parecía que sí, otros parecía que no. Ha fallado un poco, lo que creo que ha fallado un poco en Entre Ríos es un poco la cabeza, ¿no? El tener la calma en algunos momentos de saber cómo jugar un partido de Segunda B, porque la calidad, el nivel lo tenían todos los jugadores de la plantilla sin duda. Al final, son cabezas muy jóvenes que les queda mucho por jugar en este deporte. Bueno, yo creo que Entre Ríos lo que le ha pesado sobre todo es el inicio, ¿no? Porque de los 32 puntos de la temporada, en la primera vuelta consiguió 12, en la segunda vuelta consiguió 20. Si hubiera jugado la segunda vuelta como la primera vuelta como la segunda, pues hubiera quedado. Es que en la segunda vuelta era el 10º. Consiguió 20 puntos. Claro, la primera vuelta con 12 puntos, pues es complicado. Y lo que tú bien dices, ¿no? Esos chavales jóvenes. La lesión de Dani Olmos yo creo que también le ha afectado un poco al equipo. Ha estado menos partidos de lo que se esperaba. Un chico que tiene muy buen futuro. Y bueno, yo creo que hay jugadores ya con peso, ¿no? Yo creo que hay jugadores que la segunda vez la conocen. No sé, pues Javier Abril, Alejandro Pamplona, yo creo que son jugadores ya que tienen ya hecho. Por supuesto, Carmelo Sampedro, que es un veterano que conoce perfectamente todas las categorías del futsal español. Y bueno, los chavales, pues lo que dices tú, pues han tirado, a lo mejor el salto de juvenil a segunda vez pues era fuerte y a lo mejor les ha pesado un poco, pero bueno, pues es lo que hay. El aprendizaje tiene estas cosas, unas veces ganas y otras veces aprendes. Yo desde aquí hago el llamamiento a Carlos, porque me gustaría hablar también con él en el programa antes de cerrar su última temporada como profesional en el fútbol sala español. Un jugadorazo que
lo ha dado todo por Entre Ríos desde hace años como técnico y como jugador. También le quiero preguntar si lo vamos a seguir viendo por las pistas como entrenador de Entre Ríos. No ha dicho nada, imagino que así será. Habrá que ver qué rol juega en el club a partir de ahora. Pero desde aquí desearle mucha suerte a todos los proyectos que tenga y la enhorabuena por la carrera deportiva que nos ha brindado, yo creo, a todos los que hemos, sobre todo yo, en estos 3 últimos años que hemos estado aquí en el programa, muy atentos en la segunda vez. Sí, un jugador bueno, pues, que ha jugado a un alto nivel. Yo creo que fue una de las claves en el ascenso, estuvo en el ascenso de segunda B a segunda con el Entre Ríos, estuvo en primera división también, estuvo con el Guanapix, un jugador que estuvo también en Ebrosala, con mucha experiencia, muchos partidos y un jugador que, sinceramente, un goleador, un chaval que con mucha capacidad goleadora. Y sobre todo que en el lanzamiento, por ejemplo, estos últimos años, es que era brutal, sobre todo en las faltas, en este tipo de tiros, era dobles penaltis, era espectacular, ¿no? Y que bueno, yo creo que es bueno que él diga, lo dejo, porque a veces es mejor decir, lo dejo yo, que te tengan que decir a lo mejor, pues eso, ¿no? Otra cosa. Pero yo creo que él tenía cuerda todavía para jugar un poquito más y creo que él tiene cuerda todavía para jugar y estoy seguro que va a estar muy ligado próximamente al fútbol sala. Nos ha hecho un Tony Cross, ¿eh? Cuando parecía que podía continuar, nos ha dejado, pero lo que tú dices, ¿no, Rafa? Antes de verse obligado a dejar, decide dejarlo por su propia voluntad. Lo que tú decías, un goleador en la pista. Yo me acuerdo esta temporada de haberle narrado un partido contra Gamix Salán en el que mete 4 o 5 goles, si no me equivoco, de doble penalti. Y luego, pues ese jugador, ¿no? Más que lo que podía aportar o podía dejar de aportar, es lo que se sentía cuando él estaba en la pista, lo que podían sentir sus compañeros, que seguro que con una figura como él en el campo cambiaba la cosa. Por supuesto, y yo creo que también, pues un poco eso, también esto de subir y bajar, a lo mejor jugadores que han tenido, división de honor juvenil, segunda B, algunos inclusive entrenando ya y jugando con el segunda división, pues esto es un poco esa primera vuelta que hasta que todo se estabiliza un poco y ya sabemos cuáles son los objetivos que vamos a luchar cada uno, pues al final es estabilizar un poquito. Y en la segunda vuelta, lo dicho, es que la segunda vuelta ha quedado 10º en la segunda vuelta, o sea, con 20 puntos. Y la primera pues fue lo que más le ha penalizado. Pues con la pena, ¿no? De anunciar el descenso del Entre Ríos Zaragoza, Automatización Zaragoza B, pasamos a hablar un poco también de la temporada de Sala Quinto, segunda temporada en la categoría, tras el descenso en 2019, si no me equivoco, ya estuvieron el año pasado. Eh, Ha subido un post de Sala Quinto esta semana, ¿no? Y vemos como sus últimas 5, 6, 7 temporadas han sido siempre muy regulares, ¿no? De esa 11ª a la 7ª plaza, creo que ha sido la mejor posición para ellos desde que conocen la segunda B. Ha sido una temporada muy chula, como la del año pasado, yo creo. La afición que tienen, a mí cada día me impresiona más. Ya lo hemos visto en los últimos desplazamientos, cómo han ido con ellos a por todo. Y lo que decía, una temporada muy buena que se ha competido al máximo nivel contra los mejores equipos. Es el coco, ¿no? De los que están arriba, siempre les ponen las cosas muy complicadas a los Picasen, a los Ochetabe, a los Lauguro, al propio Pinsé, al Tauste, que también hablaremos ahora de él, pero me parece un equipo que también ha pasado por muy malos momentos y ha conseguido sobreponerse y de qué manera. Yo en eso, aquí en esta categoría, lo que es Sala Quinto es un equipo de entrenador, ¿no? Entrenador de Carlos, su entrenador, entrenador experimentado, gran jugador, por cierto, y muy experimentado, que ha sabido llevar al equipo en los partidos difíciles, porque cuando las cosas van mal, ahí es cuando se ve verdaderamente a los entrenadores. Hubo un momento en el cual el equipo no estaba ahí en ese puntito que dices, estoy en ese punto en el que no me sale nada, en el que no y tuvo la capacidad y la paciencia de seguir trabajando, de poner orden a lo mejor en algunas cosas que a lo mejor el equipo no veía en ese momento y consiguió dejar al equipo en una posición que yo creo que es una posición de media tabla que está bastante bien. Pues al final es un equipo que se tiene que hacer fuerte en casa y que la clave está en su casa, ¿no? Y destacar también a mí dos jugadores, a mí un jugador me encanta que es Héctor Villarroya, me parece un jugador sensacional, un jugador que lleva muchísimos años allí, que veremos a ver si continúa el año que viene, veremos a ver. Y
Otro jugador que inclusive a mí me gusta también mucho, es un jugador que llegó a jugar conmigo inclusive, Sergio Tomás, que un jugador absolutamente top, diferencial, en todas las épocas en las que le he visto, yo me acuerdo de haberle visto hasta en infantiles, o sea, imagínate, y que son santo y seña allí en quinto. Destacar, ¿no? Lo último, cuando yo digo que pasan por malos momentos, creo que hay en algún punto de la temporada que por lesiones, bajas, razones varias, se llegan a quedar hasta con 5 o 6 jugadores y sin portero que tienen que ir a desplazarse a algún partido en el que se tuvo que poner un jugador como Dani Catalán, por ejemplo, que creo que fue el que Sí. optó de jugar de portero, que creo que ha sido portero en algunas otras categorías, por lo poco que he podido hablar con él. Y pues momentos muy complicados, ¿no? Para un equipo de segunda B, para lo que tiene que ser un equipo de segunda B, o que curan estas cosas, es complicado para el club, es complicado para el entrenador, que como tú dices, consiguió llevar la situación por buen camino y al final se han ido recuperando esos jugadores que no pudieron estar en mediados de la temporada para acabar consiguiendo una salvación que ha sido muy luchada esta temporada. Sí, y se me olvidó un jugador que también le tengo en buena estima, además con experiencia en segunda división, como es Aitor, que yo creo que también es un jugador con mucha calidad, mucha clase, esa zurda que la verdad es que también da mucho a ese equipo. Aitor, como también se me había pasado a mí del todo por la cabeza. También mandarle saludos desde aquí, que también lo hemos tenido varias veces ya en el programa, y pasamos a hablar ahora por Tauste, que parecía que podía estar ahí arriba, pero se terminó cayendo en las últimas jornadas, sobre todo, yo creo que ganas a Pinsec en tu casa, que consigues una victoria que te vuelve a meter en la lucha y a partir de ahí no vuelves a levantar cabeza. Es una temporada también complicada para ellos, que han dado el nivel para estar ahí arriba, pero por situaciones varias, al final, estas últimas jornadas no se han dado de cara. Sí, la verdad es que bueno, pues al final, por muchas cosas, ¿no? Pequeños detalles en muchas cosas, partidos que se les han ido a lo mejor en pequeños detalles, una jornada que te falta un jugador clave. Yo creo que una de las claves de Tauste es su afición, su partido, jugar en casa. Ellos se sienten fuertes jugando en casa y yo creo que los hermanos Campor, yo creo que Raúl Izquierdo, que sigue jugando y puede seguir jugando, me parece que tiene una calidad tremenda. Pues bueno, si no consigues pues, cerrar tu casa, pues es un equipo que vive mucho de eso, de su fortín, ¿no? Del pabellón Joaquín Lasala, y que bueno, pues si a lo mejor pierdes un par de partidos y a lo mejor un poco eso, pues el equipo a lo mejor baja un poco su nivel. Arraf, por cierto, que también me parece un buen jugador, que bueno, pues al final te vienes un poquito abajo y a lo mejor dices, bueno, pues si al final ya no, pues bajas un poquito, tiras un poco la cuchara un poco y te da igual al final ser sexto que quinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un equipo que ha trabajado bien y que, bueno, pues lo que dices tú, ¿no? Un poquito, pues eso, le afectaba a lo mejor un poco pues lo de casa y alguna cosita más. Pasamos ya al último, Cadrete, que tenía la mala fortuna de perder el pabellón a la segunda, tercera jornada, nos comentaba su entrenador la semana pasada. Pese a todos los problemas, acaba décimo en su primera temporada en Segunda B, décimo undécimo si mal no me equivoco. Buena temporada también para ellos, estando al nivel, haciendo un inicio de temporada impresionante que no nos esperábamos, yo creo que casi ninguno, estando entre los 4 mejores de la categoría. Al final, un equipo recién ascendido que ha trabajado mucho y muy bien, lo poco que ha podido, y que cierra con buen sabor de boca una temporada, yo creo que complicada, pero a la vez bonita porque es una categoría como segunda B. Sí, bueno, al final lo que dices tú, ¿no? Que a Cadrete le ha afectado mucho lo de la pista, le ha afectado pues el jugar, lo que nos decía Agustín el otro día, pues a lo mejor no poder entrenar el tiempo que necesitas, esa media horita que a lo mejor que marca la diferencia entre la hora y media, que al final eso se nota mucho porque son muchas horas de trabajo durante el año, las lesiones de jugadores que al final pues también se notan y sobre todo ese factor de su fuerza, del poder de su pista, yo pienso que es el que le ha afectado, aunque, lo dicho, la plantilla, pues por ejemplo, yo, Óscar Chaparro, que ha sido uno de los destacados en la lista de goleadores, el otro día metió un golazo además frente a Picasen, que se lo dedicó al entrenador, por cierto, porque Agustín no va a continuar este año en el Cadrete, estará en la búsqueda de un nuevo entrenador,
y bueno, pues jugadores ahí de calidad, yo sé, Pablo San Juan me parece un buen jugador, y al final, si no consigues hacer de tu casa un fortín, pues al final el equipo lo nota y en esta segunda vez es clave. En la segunda vez es clave el llevarte los puntos en casa. Pues si te parece, Rafa, pasamos ya a la División de Honor Juvenil, donde vamos a comenzar con la entrevista a Norbert y a Gonzalo. Buenas noches a los dos, chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ascendidos ya a la máxima categoría del fútbol sala juvenil español. Contarnos un poco cómo ha sido la temporada en ámbitos generales para vosotros y para el vestuario. Pues al final bastante orgullosos por el ascenso, todo el equipo. Durante el tramo, la verdad que ha habido mucha intensidad en los entrenamientos. Hemos ido a por todas, queríamos ya el ascenso para este año y bastante contentos, la verdad, con todos los resultados. Al final hemos conseguido lo que queríamos, lo que nos habíamos propuesto desde el principio. También darle las gracias a Richie y Felipe, que nos ha estado ayudando a todos durante el camino y pues bastante contentos. Sí, eso es. Hemos estado desde el principio de temporada. Al final, en la primera vuelta, solo perdimos un partido. Eso demuestra toda la intensidad que demostramos en la primera vuelta, con que tuvimos que fijar ese objetivo, lo fijamos y en la primera vuelta ya casi nos lo dejamos hecho. Ahora en la segunda vuelta nos hemos dejado algunos partidos así perdidos porque hemos bajado un poco más la intensidad, pero vamos, la intensidad que tuvimos en la primera vuelta fue impresionante. Yo preguntaros que la gente a veces dice, bueno, es la primera autonómica juvenil, tiene menos nivel que la división de honor juvenil. Yo he visto bastantes partidos, he visto partidos de la división de honor, de la primera autonómica juvenil, hay un nivel yo creo bastante alto. Gente como Monegros y vosotros que os habéis estado jugando esa primera posición y al final los dos habéis ascendido. ¿Crees que la competición de autonómica es una competición muy dura? Hay rivales muy fuertes y es una competición que es un muy buen trampolín para la división de honor juvenil que vais a disputar el año que viene. Primero tú, Gonzalo. A ver, al final... Anímate. Vale. Venga, pues sí, sobre todo afecta el campo, porque por ejemplo nosotros el otro día, el día que podíamos haber ascendido contra La Joyosa, nos hicieron una encerrona en su campo, vamos, que es que la intensidad en campos rivales es, vamos, increíble. Una presión, muchísima presión, no podíamos hacer nuestras cosas, al final, bueno, perdimos el partido, pero eso demuestra toda la intensidad que hay hacia nosotros, hacia los rivales. ¿Tú, Norbert, cómo lo ves? Al final, lo que has dicho tú, no es el mismo nivel ni la misma intensidad que División de Honor Juvenil, pero hay partidos que nos ha costado bastante, como bien ha dicho Gonzalo, el de La Joyosa o incluso Cadreta, al final, sobre todo los pueblos, cuando nos vamos de visitantes a su campo. Eso no es el mismo nivel, pero sigue siendo bastante duro y hemos sabido afrontarlo todo. Ha sido una temporada larga. Si no me equivoco, no habéis conseguido la victoria contra Monegros. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Vamos con todo. Queremos ir a ganar. Definitivamente si ganábamos ya el domingo quedamos campeones de liga. Estamos todos que queremos ir a ganar y sobre todo pues al final la motivación de que jugamos contra los segundos y si les ganamos ya somos campeones. Y la ida fue bastante dura. Y fuimos además también con bajas. Pero bueno, vamos a ir a ganar este finde y espero que lo hagamos. Sí, eso. Ya Ya, bueno, habla tú, Gonzalo, perdona. la rabia de perder en la ida, porque además fue un partido, sí que fue muy duro, el factor campo. Por ejemplo, a Norbert les expulsaron y había uno en la grada que no paraba de insultar, entonces también eso, pues bueno. Vamos con todo, porque además tenemos esa motivación de que si ganamos, ganamos la liga. Y para quitarnos esa espina de perder en Monegros, les ganamos la liga este fin de semana y así lo solucionamos todo.
Yo ahora voy a ir un poquito en lo particular. Primero empiezo con Norbert. Tú es aquí en Aragón, sumando todas las categorías, he estado revisando, eres el jugador que más goles ha metido esta temporada en todas las categorías. Tú estás simultaneando la primera autonómica juvenil y la autonómica senior. Sí. ¿Crees que te está viniendo bien el jugar en autonómica senior para la juvenil, para la primera autonómica juvenil? Porque llevas 50 goles, más de 50 goles, perdón. Sí, correcto. Llevo en juvenil llevo 56 goles y con la autonómica tengo 9. Sí. Y en el La torneo verdad de que sí que Reyes, me viene y bastante. el torneo de Reyes que también marcaste. En el torneo de Reyes también, que metí 2 goles. Al final, el subir con la autonómica fue una ilusión porque yo llevo 2 años jugando a fútbol sala. Yo antes me dedicaba al fútbol hierba y este es mi segundo año jugando a fútbol sala. Y desde el primer año jugando a fútbol sala, ya que estuviera con el primer equipo de mi club, fue un logro para mí. Y pues eso, jugar cada fin de con el primer equipo, dar lo que pueda, meter goles, ayudar al equipo y hacer todo lo que pueda. Yo me dejo siempre todo en el campo. Yo ahora ya os mando la última. Contarme un poco qué equipo se queda el año que viene en el Zaragoza Unión. ¿Qué va a pasar el año que viene con Zaragoza Unión en División de Honor Juvenil? Y para quien no lo sepa, contarnos un poco de qué año sois vosotros también. Bueno, el año que viene, si no me equivoco, solo cumple Norbert y nos quedamos los mismos. O sea, y lo que tenemos que hacer es fichar a un pivot igual de goleador que Norbert. Para que no haya ese problema de goles, pero tenemos que fichar algún pivot así que meta tantos goles como él. Escucha, yo creo que le has metido mucha presión al que venga, porque, o sea, ahora tiene que meter, el que venga ya le tienes que decir, no, tú tienes que meter los mismos goles que Norbert. Eso es mucha presión, Gonzalo. Yo creo que le has metido mucha presión al que venga. Yo creo, ¿no? El que vaya a Sí, intentar pero al fin y igualar. al cabo es que Norbert es el que más gol tiene del equipo, ¿sabes? Por eso, pero eso no se basa solo en un jugador, puede buscarse en 1 o 2 o 3 jugadores que a lo mejor sumen. Tú eres portero, tú también puedes meter algún gol también, ¿no? Bueno, yo un gol llevo hasta... Lo sé, por eso te he dicho lo de los goles. Bueno, y Norbert, ¿qué? ¿Qué harías tú? ¿Qué es el tercer año? ¿Qué va a ser de ti ¿Qué es la este año? temporada que Yo cumplo años, la verdad que aún no tengo muy claro lo que voy a hacer. Lo que seguro es seguiré yendo a ver a los partidos del División de Honor, a animar a tope y a dirigirles un poco como pueda para ver si vamos para arriba. Pero eso, no tengo muy claro lo que voy a hacer para el año que viene. La verdad que no lo sé. Bueno, pues ya la última para terminar, que ya no quiero pegar una paliza. ¿Qué os da Richie Felipe? Esta es ya la última para los dos. ¿Qué os da Richie? Richie como es como entrenador, como jugador yo ya sé lo que es y lo conocemos todos, pero como entrenador es un hombre del segundo palo, es un hombre de pizarra, es un hombre de emotividad, tira de vosotros de emotividad en el vestuario. ¿Cómo es Richie? A ver, como entrenador. Sobre todo mucha intensidad, mucha intensidad. O sea, muchísima intensidad y que nos esforcemos. Si no nos esforzamos, cambio. O sea, es así tal cual, es así de duro. Y al final yo creo que eso es lo mejor, ¿sabes? Muchísima intensidad. Bueno, Yo, pues. Dale, Norbert, bueno, que te cortaba. Nada, que cerraba ya. Dale. de Richie, pues eso, lo que os he dicho. Yo al final este es mi segundo año solo jugando a fútbol sala y durante estos 2 años Richie me ha ayudado muchísimo. Ha sido prácticamente como el padre del club, mi padre del club. Y he estado todos los días en contacto con él, me ha ayudado en todo lo que podía y me ha servido bastante su ayuda, la verdad. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por entrar hoy en el programa con nosotros. Ha sido un placer teneros en el 40x20. Mucha suerte para la próxima temporada y a ver qué pasa. Un Muchas abrazo, chicos. gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego, chicos. Y ya pues ya los ves. El fin de semana hay un súper partido. La semana que viene, por cierto, tendremos a los de Monegros. Eso es bueno. Eso es.
Pues si quieres, damos un pequeño repaso de la división de honor juvenil, que eso es lo que tú dominas, ¿cómo lo ves? Así es, pues una división de honor juvenil que sigue competida. Seguimos teniendo partidos muy bonitos de ver y en un fin de semana donde hemos tenido un encuentro que, como comentábamos ya la semana pasada, iba a dar mucho del que hablar y Guanapix se llevaba la victoria en ese partido, ¿no? De la jornada, por llamarlo de alguna forma, ante Brosala por 6 goles a 4. Sí, era el partido de la jornada. Brosala Estadio en Casablanca estaba ante su última oportunidad de restarle puntos al Guanapix a la 10, estaba ya bastante complicado y al final, pues bueno, pues al final se llevó la victoria y bueno, pues, al final es lo que hay. Primer clasificado Entre Ríos, segundo clasificado Guanapix, que ha hecho una buena temporada, al final solo ha perdido 4 partidos esta temporada, ha ganado 22, no ha empatado ningún partido Guanapix. Y eso, pues bueno, pues al final les va a meter en el Campeonato de España. Así es, al final creo que aún quedan 3, 4 jornadas, si mal no me equivoco. Una Tres. de ellas, 4, perdón, 4, 3 sí, jornadas, 27, 4, 27, 28, 29 una y de ellas 30. no es esta semana, creo que tampoco es la siguiente, creo que es la penúltima. Se enfrentan a Entre Ríos Automatización, con ganas de ver también ese partido que me había medio obligado a perdérmelo en la ida porque coincidía con el Campeonato de España de Selecciones Sub-16. Pero lo que tú decías, un Guanapix que luchando mucho y teniendo que esperar casi a última hora consigue, no matemáticamente porque quedan muchos partidos, pero esa clasificación yo creo más de cabeza, ¿no? Que de otra cosa al Campeonato de España después de haber derrotado a tu rival directo en la tabla de clasificación. Es muy buena noticia porque Guanapix sabíamos que está jugando más con el tiempo, ¿no? De lo que viene dentro de unos años, porque son chavales de primer año y de segundo año, salvo Sergio Hernando, creo que es el guardameta, que es el único, junto a Trivillos, que subirían de tercer año. Todos los demás creo que aguantan mínimo un año más en la categoría y es muy buena noticia ver también como un Guanapix, no al nivel del año pasado, sigue estando ahí segundo en la clasificación, dando guerra a un Entre Ríos, que este es su año. Sí, pues al final la división de honor juvenil es una competición, pues eso, que con los dos premios, quitándole las selecciones también es un problema, porque al no haber selección sub-19 hay un problema, porque al final los jugadores que se agrupan mucho en los equipos, ¿no? En Entre Ríos y Guanapix están agrupados los jugadores y porque antes estando en la selección, pues bueno, pues dices, no voy a Guanapix, no voy a Entre Ríos, pero tengo opciones de estar en la selección, ¿no? Eso también este año yo creo que ha afectado un poco. Y al final ese duopolio que hay entre Ríos y Guanapix, que se están llevando el campeonato, el grupo aquí del grupo 6 de la división de honor juvenil, y que bueno, pues al final son los dos mejores equipos de la temporada este año, a lo que llevamos de temporada, y que bueno, pues al final veremos a ver. Yo me acuerdo que el último equipo que no fue Guanapix o Entre Ríos en obtener esta victoria, creo que fue Pirineos, el Colegio Pirineos, con Héctor y con Pablo Gracia, perdón, que estaban en juveniles en aquel momento. O sea que han pasado ya unos añitos. No conocía ese dato, pero como tú dices, han pasado ya temporadas de estas dictaduras, ¿no? Entre Ríos y Guanapix, que se alternan el liderazgo. Pasamos a la parte de abajo ya rápidamente, donde Boca Ijar lleva descendido ya varias jornadas, sigue sin sumar ningún punto, pero la lucha entre Alcaniz, Cora, Rivera, Almozara, Inzón, no te llegaría a meter a Lepanto en esa zona porque sí que está un par de puntos más por arriba, pero matemáticamente tampoco está salvado. Creo que es una zona, una lucha muy bonita la que vamos a vivir estas últimas 4 jornadas y que os lo contaremos aquí porque realmente merece la pena conocer el desenlace de una temporada muy larga que se les va a hacer en las 4 jornadas muy largas a algunos equipos que ahora mismo a lo mejor están salvados y que por desgracia igual acaban en la zona de descenso porque ya sabemos cómo es este deporte. Alcaniz está consiguiendo puntos importantes, Rivera está dando un paso adelante, vimos el otro día el partido contra Guanapix, que ya parecía otro equipo al de inicio de temporada, Lepanto se está salvando de momento por poco y Coras, que está en ese último cajón de descenso, habrá que ver si consigue salir. Al final, la lucha por la permanencia es una lucha
muy dura, mucho más dura inclusive a veces que el título, ¿no? Estos equipos, tú estás jugando y estás sobre todo al final de temporada, los equipos de abajo se juegan mucho, hay equipos en la parte media que no se juegan tanto y esos partidos que en realidad pues enfrenta el 15º frente al cuarto o al quinto, pues tiene más a ganar el equipo que está abajo y es el que pone todo la carne en el asador y al final se lleva la victoria. Por eso al final de temporada la lucha por la permanencia es súper dura y todos los partidos son muy importantes para este equipo que yo creo que nadie quiere abandonar esta competición. Así es, no creo que ninguno de los equipos que están ahí abajo, como tú dices, quieran no estar la temporada que viene en una de las categorías más bonitas de nuestro futsal. Te despido ya, Rafa, por el momento, porque volverás a entrar al final Exacto. del programa para pasar ya con la siguiente categoría. Tercera división masculina. Buenas noches de nuevo, Les. ¿Qué tal? Buenas noches otra vez, Alex. ¿Cómo estás viendo tú la temporada? Porque estamos viendo a un Coras líder, Zafal le sigue por poco. Partidos importantes para los dos esta jornada. Creo que Zafan, si no me equivoco, Coras es contra Calatayud y Zafan Sí. es contra Inzón. Al revés, Coras con Ainzón. Coras juega en casa contra Ainzón este fin de semana. Al revés. Y Calatayud recibe a Zafan, eso es. Sí. Partidos complicados para los dos y que van a tener que estar ahí hasta el último momento. Sí, la verdad, sobre todo, creo que el partido más complicado lo tiene Zafán, no por o sea, primero porque juega fuera de casa y segundo porque la Unión Calatayud está peleando por la salvación y más ahora que, como tú has comentado, ha descendido el Colo B, con lo cual va a arrastrar a uno. Si a principio de temporada solo bajaban 3, ahora ya bajan 4, con lo cual se aprieta todo muchísimo más. Ahora cuando hagamos repaso de los resultados, pues veremos que si antes podía bajar, había una pelea entre los equipos, ahora se han metido 4 por la pelea de esas dos plazas, así que lo comentaremos ahora. Uno de esos equipos que está en esos, como todo que vimos, es Daroca, un equipo que empató a 4 en la pista de Alcañiz, no Alcañiz, que si en División del Juvenil comentabas tú cómo iba, este Alcañiz está haciendo una temporada espectacular, va sexto en tercera, que al final quieras o no es una temporada muy buena. Sí que es verdad que empezó ganando el partido Alcañiz 3-0, pero Daroca consiguió remontarlo a 3-4 y finalmente consiguió empatar el partido. El Burgo vencía 6-1 a Caspe en casa. Teníamos un partido en el que a priori podría ser fácil, entre comillas, para Brosala, porque Brosala se estaba jugando la salvación y Compañía de María ya está descendido. Pero al descanso, Compañía de María ganaba 2-4, pero finalmente Brosala consiguió dar la vuelta al marcador y con un parcial de 3-0 en la segunda parte llevarse unos 3 puntos muy importantes, ya que, como he comentado, Daroca solo consiguió el empate y el otro equipo que está peleando por esa plaza es Paniza, que perdió 5-1 en la pista de Utebo, y el otro es Calatayud, que empató en la pista de Inzón en un partido bastante loco porque a falta de 4 minutos estaba igualado a 3. Calatayud marcó el cuarto en el 37, acto seguido Ainzón volvió a empatar, pero Calatayud volvió a darle la vuelta al marcador y finalmente, a falta de pocos segundos, Ainzón consiguió empatar un partido que le sabe muy mal a Calatayud, más que nada por lo que se está jugando. Y luego, pues lo que comentas tú, Zafán y Coras, pues Zafán vencía 6-2 a un Wiki Gelsa que ya está descendido. Coras ganaba en Ijar 2-6 y luego el tercero en Discordia, que es Pirineos, que está un poquito más lejos, pues vencía 6-1 frente a Borja en un partido pues que Pirineos tenía que ganar después de estas jornadas que comentábamos su derrota contra Coras, y veremos lo que ocurre aquí a final de temporada porque quedan 3 jornadas. Esta ya has comentado tú lo que tienen ambos dos, pero es que la siguiente jornada va a ser un Zafán Coras en Zafán, con lo cual se va a decidir la parte alta, y no solo esa parte alta, sino que encima la parte baja, ahora mismo al bajar 4, lo está marcando Paniza Salva con 27, Daroca también 27, pero es que Brosala está con 23 y Calatayud con 28. Pero es que viendo los calendarios que tienen todos los de abajo, Brosala, por ejemplo, este finde tiene que visitar la pista de Paniza. Y no solo eso, tiene Paniza, tiene que jugar con Calatayud y tiene que jugar todavía con Gelsa, que también está descendido. O sea, a priori parece ser que Brosala puede tener un calendario más fácil, pero es que Paniza también se enfrenta a los de abajo, a alguno de abajo. Entonces veremos qué hay de aquí a final de temporada en esta parte baja. Eso que quería comentar, no era consciente, ¿no? Del dato, no hilaba, ¿no? Que Entre Ríos descendía
y se abría una plaza hacia abajo en esta tercera división, en el grupo 10 de Aragón, en la que se meten en la lucha por la permanencia muchos equipos que a lo mejor no querrían el descenso de Entre Ríos porque se han metido en un problema bastante gordo, sobre todo Calatayud, con lo que tú dices, ¿no? De este último encuentro que se les escapa, Brosala, que parecía estar lejos, pero de nuevo con las 3 jornadas que quedan, ¿no? Creo que son las que has dicho, y se vuelve a acercar, creo que son 6, 7 puntos lo que le diferencia de descender. Va a estar bonita también esta tercera división, estas últimas jornadas, y estamos viendo cómo eso, yo creo que más que complicar, ha igualado esa parte de abajo porque otros equipos también se pueden ver con esperanza de que hay otros más equipos implicados que pueden pinchar. Eso es, yo anteriormente, por ejemplo, sí que es verdad que Brosal al fin y al cabo era antes el que estaba en el descenso y Daroca salvado, pero es que ahora ese descenso mete a Daroca, que al final era un equipo que es recién ascendido, pero que está haciendo una muy buena temporada, pero que por resultados, sobre todo a final de temporada, pues se ha visto en esa zona baja y sobre todo también Paniza, un equipo que es verdad que tuvo un cambio de entrenador, cambió muy bien la dinámica, parecía que estaba salvado, pero con esto que comentamos es que se ha vuelto a meter ahora porque es el que marca la salvación, con lo cual es verdad que tiene un partido menos, pero es que cuidado, que como tú comentas, se ha metido uno más, ahora hay 2 plazas para 4 equipos. Brosara tiene 3 duelos directos, 2 con los que están arriba, porque justo marcando la salvación, y ya un Gelsa que está descendido, y también juegan entre ellos, con lo cual habrá equipos que se van a dejar puntos. Entonces, pues sí, como tú comentas, es malo para los de arriba porque pensaban que ya estaban liberados, y para los de abajo al final sí que es verdad que les cuesta un paso más porque tienen que subir un poco más, pero como esa plaza, ese puesto está igualado a puntos, es otro equipo que se mete, como tú comentas. Cuéntame a mí también un poco y a la gente que no lo sepa, ¿cómo va el tema de playoff de ascenso en este grupo? ¿Cuántos tienen la oportunidad? Solo el... Aquí solo Cora, sí, este año, como ya el año pasado sí que tuvimos al playoff de Zafán, este año como es por sorteo, por decir que cada año va cambiando, este año no tenemos la opción, porque sí que hubiese quedado bastante bonito este año, porque Pirineos, por ejemplo, sí que es verdad que se ha alejado un poquito ya, pero es verdad que se lo jugarían todo en la penúltima jornada Coras y Zafán por el primer puesto, pero al final quedarte con una opción de playoff te sabe un poco mejor. Pero este año, además creo, viendo que ha descendido el Colo, creo que tendrán más ganas de ascender cualquiera de los dos, porque si no el año que viene es verdad que Zafán lleva 2 ya, pero es que con el año que viene el Colo haga lo que tiene que hacer, es que puede ser como el Cadrete el año pasado, puede ser como Tauste el anterior, así que veremos a ver cómo gestionan esos nervios estos 2 equipos que están arriba. Como tú dices, solamente un puesto para clasificarse, intentar clasificarse a esa segunda B, se lo jugarán todo. Si así sale esta próxima jornada, en la última del campeonato liguero entre Zafán y Coras, en un partidazo yo creo que de muerte, o sea, de vida o muerte, al final no desciende ninguno, es cierto, pero la única oportunidad que hay, te la juegas llevártela, y si te parece pasamos ya con la entrevista, si no tienes nada más que comentar. No, pasaremos, además, bueno, como hemos comentado, pues la entrevista, bueno, sí que destacar pues que este fin de tenemos un Paniza Ebrosala que puede o que sentencia a Ebrosala o que lo meta de lleno en esa pelea porque se acercaría a un punto. Así que a pesar de que a principio de temporada dije que veía un poco más, por los resultados a Ebrosala un poco más flojo, viendo su final de temporada de la temporada pasada que nos hizo, que venció a Cadrete, sobre todo al líder, y luego ganó 2 partidos más que le hizo salvarse. Creo que viendo lo que tiene y viendo cómo puede llegar a esta temporada, puede que se mantenga. Y sí, podemos ya dar paso al protagonista, aunque sea autonómica, pero sí. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Jugador de Muel, si no me equivoco, de la Autonómica, como bien decía Alex. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para los que no sigamos tanto esta categoría, cuéntanos un poco cómo os ha ido en Muel esta temporada. Pues ha sido una temporada, bueno, ha sido y está siendo una temporada muy dura. Empezamos un poco con el objetivo mirando hacia arriba de intentar ascender como primeros
Y bueno, ya sabéis que Gea no ha dado opción, entonces nos hemos tenido que conformar con el playoff. Entonces empezó la temporada con Egea ganando todo como ha terminado. Llegamos ahí el último partido de la primera vuelta yendo a 6 puntos con la opción de pues, que si ganábamos dependíamos de nosotros mismos y podíamos luchar por ese ascenso directo. Y bueno, pues tras perder allí ya el siguiente objetivo fue centrarnos en el playoff. Y la jornada pasada contra el Olympiacos lo conseguimos a falta de 2 jornadas. Así que bueno, ahora terminar la temporada y a disputar el playoff. Ahora que como comentabas eso, que vuestro objetivo principal es ascenso directo, Egea no solo no se ha dado tregua, sino que encima sigue sin dejarla, o sea, quiere hacerlo por todo lo grande. Pero, ¿qué esperáis de este playoff? Al final sí que es verdad que comentas que es el ascenso, pero ¿cómo afrontáis lo que os va a venir en el playoff? Pues la verdad es que no conocemos mucho al resto de equipos, suficiente hemos tenido con concentrarnos en el nuestro, pero bueno, esperamos, yo creo que un playoff parecido a lo que ha sido la categoría, pues partidos muy duros en los que no te puedes fiar ni relajar ni desconectar en ningún momento, pues porque si no, pues se te vienen encima. Entonces, pues esperamos un playoff con eso, con equipos fuertes, intensos, y que cada partido y cada momento del partido es un mundo y pues intentar disputar todos y ojalá conseguir el objetivo del ascenso. ¿Se conocen ya posibles rivales o hay rival ya? De momento nos hemos clasificado nosotros en el grupo 2. Del grupo 3, que es el de Teruel, está clasificado el Corisa, y luego del grupo 1 está abierto. Está por ahí la Murga, está la Almozara, está Calasanz. Entonces luego ya pues por tema de coeficiente sería enfrentarnos a uno o a otro. Así es, como comentaba, están prácticamente todos cerrados. En el grupo 1 solo falta saber en cuánto se Íñigo, si es segundo o tercero, porque ya matemáticamente está en playoff. Y luego esa última plaza, pues como bien comenta, está entre la Almozara y Calasanz, que a falta de 2 jornadas pues se disputará. Te iba a preguntar, bueno, al final, dentro de que a quién os gustaría enfrentaros, pero como has comentado, pues que al final, como habéis estado muy centrados en vuestra temporada, es un poco complicado lo que os viene. Pero antes de estos playoffs, os quedan todavía 2 partidos. ¿Cómo os afrontáis una vez que ya habéis conseguido este primer objetivo? Pues cuando se consiguió el objetivo sí que todos tuvimos un poco la sensación de decir, bueno, pues ya hemos conseguido este segundo objetivo que era clasificarnos para el playoff, igual podemos levantar un poco el pie, pero al final, haciendo un poco cuentas, el coeficiente de puntos por partido está todo también muy apretado y condiciona bastante, sobre todo el tema de jugar la vuelta de la semifinal en casa, que yo, pues eso, igual que en el resto de categorías, el factor campo es súper importante, y más este año con cómo está Muel y cómo está la gente de Muel y cómo están apoyando al pabellón, que cada sábado eso es una fiesta. Entonces, afrontamos los 2 últimos partidos pues con el objetivo de ganar los 2. Mañana jugamos, que lo hemos adelantado del sábado, jugamos en Aragón, pues con el objetivo de sacar los 3 puntos y mejorar un poquito más ese coeficiente. Y la última jornada jugamos en casa con Egea, que viene, pues como ya sabéis, de ganar todos los partidos. Nosotros, para ser el mejor clasificado, lo más seguro es que nos haga falta ganar. Entonces, pues quedan 2 partidos que en teoría ya no nos jugamos el clasificarnos al playoff, pero sí que pues el sacar el mejor coeficiente posible pues estaría muy bien para eso, jugar la vuelta aquí en casa. Era una de mis preguntas. ¿Hay más ganas de conseguir un buen coeficiente o de ganar a Egea? Yo creo que Egea ya lo ha hecho todo. O sea, ha llegado a falta de 2 jornadas con todo ganar en una categoría como autonómica, que es lo que os comento, cada fin de semana es una batalla diferente. Yo creo que, estoy seguro y hablo en mi nombre, en el del míster y en el del resto de compañeros, nos centramos sobre todo en el coeficiente, en intentar cruzar que el cruce pues sea contra el peor clasificado, pues que al final objetivamente pues es el que menos puntos ha obtenido, y sobre todo pues por la vuelta en casa, que para mí es algo fundamental. Sí, como comentas, al final la afición es muy importante, y más viendo cómo comentas que se está apoyando, pero además de la afición, que es un buen apoyo moral, ¿cómo es entrenar con tu hermano? Que además, si no recordamos mal, ha vuelto este año, decidió jugar con vosotros. ¿Cómo es eso de jugar al lado de tu hermano?
Pues la verdad es que es uno de las... Bueno, yo estuve ya el año pasado, mi hermano se incorporó, bueno, fichó este verano y es uno de los motivos que si el proyecto estaba creciendo y estaba todo yendo hacia arriba desde el club, pues que fiché un jugador pues de las características de mi hermano y tampoco quiero regalarle mucho los oídos, pues la verdad es que se agradece en el plano futbolístico pues por jugar con un crack como él. Y luego, pues en el plano pues sentimental, pues claro, a ver, jugar con mi hermano después de 25 años que no había jugado más que alguna maratón con él, pues el jugar pues toda una liga, la verdad es que es una gozada, que haya otro zurdo más en el equipo. Y bueno, a pesar de nuestros rocecillos, ya te digo que es un lujazo. Eso quería preguntar yo, ¿hay roces con tu hermano dentro de lo que es el ambiente futbolístico En los o se entrenamientos, quedan en en los casa? entrenamientos. Además, por lo general, el ritmo de los entrenamientos es tan alto que se generan siempre rocecillos que nos dan un poco también esa intensidad de que te puede faltar un entrenamiento porque no hay competición, pues nos la aportan estos piques y bueno, pues cuando mi hermano va en mi equipo, pues a muerte con él y cuando por desgracia le toca jugar contra mí, pues nos picamos. Y luego pues en los partidos sí que vamos todos a una y pues somos un grupo increíble de 15 chavales que somos todos de aquí de Muel, amigos de toda la vida, que nos hemos conseguido juntar y ubicar, que cada uno estábamos en un sitio diferente y pues estamos consiguiendo cosas muy chulas, tanto para el pueblo como para el club, como para todo el mundo. Yo ya por mí, para terminar, es verdad que antes has dicho pues, que no conoces muchos, pero al final, como has comentado, si ganáis los dos partidos os vais a meter como mejor segundo. Entonces, en principio, os tocaría jugar con el tercero de Zaragoza. Ya sé que no habéis comentado mucho, pero ¿quién crees de los equipos que os podría beneficiar más o cuál preferiríais que se metiese en caso de tener que jugar con vosotros? Entre el Almozara o Calasaz, que es en principio el partido que os debería tocar. Pues ya te digo que no tenemos muy estudiados al resto de rivales. Yo personalmente, por haber jugado contra ellos otros años, conozco el pabellón de la Murga y conozco el pabellón de Alcorisa y son pues dos pabellones que ya solo por el factor campo de jugar en un pueblo, si los podemos evitar mejor. Y luego pues entre el Almozara y Calasanz, ya te digo que es que no te puedo decir uno u otro. Pues al final pues el que tocará y ojalá pasar la semifinal y ojalá ganar también la final. Yo ya te tiro también la última por mi parte. ¿Dónde se ha estado formando Álvaro Nogueras estos últimos años para llegar al punto de tener la posibilidad de ascender? Pues yo, bueno, empecé a fútbol sala en el colegio, en el Doctor Azúa. Cuando terminé ya el año de Alevín, que ya no podía continuar en el cole, fiché por Stadium Casablanca hasta el 2018, que terminé mi etapa de juvenil en División de Honor. Y bueno, pues decidí, después de terminar la División de Honor juvenil, que pues después de tanta intensidad, tanto compromiso y que el fútbol casi era como un trabajo, decidí pues irme a lo contrario, venirme aquí a jugar a Muela Primera Senior. Justo llegó la pandemia, fiché por el Paniza, en el que estuve 3 años, el año del ascenso y los dos siguientes de tercera. Y pues también pues vi un poco lo que se había creado en Paniza de un pueblo relativamente pequeño que había conseguido lo que había conseguido. Pues el primer año nos quedamos segundos en tercera división, pues por un poco parecido a este año que el Tauste no dio opción. Y yo, pues, un poco ya viéndolo desde alguien de Muel, pues quise un poco, pues yo pensaba todo el rato que quería lo que estaba viendo en Paniza, lo quería para mi pueblo. Entonces, pues conseguimos juntarnos aquí, pues varios chavales, como os comento, que estábamos un poco desperdigados por allí. Pues el año pasado viene, este último verano viene mi hermano, viene Cristian Portero Almonacid, fichamos también a Antonio. El año pasado se incorporan también Israel y Yago, que estaban jugando en cuarta, y al final, pues, formamos un equipo de amigos y pues con toda la ilusión del mundo y ojalá vaya muy bien el playoff. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de Autonómica, Álvaro. Mucha suerte para esos playoffs. Estaremos atentos aquí en el 40x20. Un abrazo. Genial, muchas gracias. Un abrazo. Vamos. Chao. Luego, pues él lo ha dicho, Gea no ha dado opción
Ahora nos comentarás un poco cómo ha ido también la categoría esta temporada, pero lo que él ha dicho, ¿no? Egea no ha dado opción, ha hecho una temporada muy seria, creo que es claramente merecido también por el trabajo que llevan. Ha estado a la altura, Muel, o sea, ha querido estar a la altura, mejor dicho, por situaciones varias no han podido, por desplazamientos complicados, partidos fuera de casa. Como lo ha dicho, es una categoría muy dura al final. Aguantar durante toda la temporada al mismo nivel es muy complicado, lo que ha hecho Egea, pero siguen teniendo la oportunidad, si sigue estando el sueño, veremos a ver cómo les va en playoff a Muel. Sí, por meternos un poco eso, en este grupo 2 primero antes de ir con el de Zaragoza, porque ya que estamos aquí, eso que comentas de Muel, es que al final este fin de que no hubo juego de partido, sí que enfrentaba a Zuara contra la Almunia, una Almunia que con un partido aplazado, en caso de ganarlo, hubiese estado a 6 puntos con 6 posibles por disputarse de Muel, pero Azuara sorprendentemente se llevó el partido, sorprendentemente lo digo porque estaba una racha un poco mala que le estaba pegando por el descenso, pero Azuara se llevó un partido en el que fue capaz de ponerse 5-1 frente al Almunia, lo que hace que, pues como os ha comentado, que oficialmente Muel es playoff, y ya en la parte baja pues tenemos al Monacilla descendido, Peña La Unión con 17, y hasta hace un rato Tauste iba marcando salvación con 19, pero se ha jugado ya el partido este fin de semana que enfrentaba al Monacid con Tauste. Tauste ha vencido 3-7, por lo tanto ahora mismo el que marca el descenso es Lumpiaque con 21 y Peña La Unión en descenso con 17, son 4 puntos de diferencia, lo que en caso de que la Peña La Unión no gane el partido este finde, que es muy complicado, bueno, es contra Pinsel, que también se podría meter, que era ya está salvado, pero que se ha salvado últimamente, veremos a ver si desciende ya esta semana o falta una. Y luego ya pasando pues primero por el grupo 1, como tampoco ha habido jornada, se disputaba ese partido que comentaba la semana pasada entre Peña La Murga y Calasanz. El equipo que vencía, si vencía la Murga era equipo de playoff, si no vencía, Calasanz seguía dependiendo de sí mismo. Peña La Murga conseguía vencer 7-4, hizo fuerte ese factor en cancha y sobre todo la experiencia con respecto a un equipo muy joven, con lo cual Peña La Murga ahora mismo es segundo con playoff garantizado. En cuanto consiga un punto, bueno, en cuanto gane este fin de ya es matemáticamente segundo puesto. Y esa derrota de Calasanz hace que ahora mismo la Almozara sea el tercero a 3 puntos de diferencia, es decir, que ahora Calasanz ya no depende de sí mismo. Así que veremos a ver, porque este fin de semana tenemos un Almozara Villafranca, un equipo que se está jugando todo por el todo, y un Villafranca que ha sido la sorpresa este año en esta categoría, y por la cuenta que me trae, aunque no me gusta decirlo, que gane Villafranca. Y pasamos ya por el último grupo, así como que no queda cosa, y se jugaban 2 partidos. Se jugaba el Maestrazgo Altiplano, 2 equipos que hasta final de temporada habían estado peleando por ese ascenso y ese playoff. Altiplano ya comentamos que fue ascendido como primero, pero Maestrazgo se llevaba el partido 4-3 frente al Altiplano, un partido en el que Altiplano se ponía 3-2 a falta de 2 minutos, pero Maestrazgo no quería desperdiciar esa renta y al final acabó ganando por 4-3. Y luego Sarrión conseguía un punto importante frente a Andorra, una Andorra que, como bien sabemos, es recién descendido, pero no ha podido dar del todo la talla este año. Así que nos queda ya simplemente una jornada en este grupo y ya no hay nada que decidir. Así que contaremos pues un poco cómo han sido los resultados del fin de semana, porque ya está todo decidido. Altiplano ascendido, Alcorisa playoff y nadie baja en este grupo. Pues dicho queda resumida la autonómica también de fútbol sala aquí en Aragón. Nos vemos la semana que viene. No sé si me verás a mí o verás a Francho, que está, no está. Hoy era día especial también para él. Nos vemos la semana que viene, Alex. Un abrazo. Un abrazo. Pues ahora ya para cerrar el programa volvemos a tener con nosotros a Rafa Beltrán para que nos hable de las selecciones que estamos en semana importante. Pues sí, ya cortita y al pie, como Julián Álvarez. La semana que viene, Aragón Sub-12, masculino y femenino, van al Campeonato de España de selecciones autonómicas. Se va a celebrar en Madrid. Y bueno, pues ahí estaremos para contarlo. Y nada, que deseamos mucha suerte a los equipos aragoneses, que yo creo que llegan con esperanzas y con ganas de hacerlo bien, y que yo los acompañaré, con lo cual estaré la próxima semana desde allí, desde Madrid, pues informando y colaborando desde allí. Y hoy solamente es una pincelada mínima, dar las gracias
primero a ti, Alex, por lo que has hecho, que lo has hecho muy bien. Agradecer a Jandro, que está detrás de las máquinas y como siempre es un 10. Felicitar a nuestro buen amigo Francho, que se merece por su cumpleaños, se merece mucho. A Alex Les, porque siempre da el 100%. A Carlitos, porque le necesitábamos y le echábamos de menos. Y a Héctor, que le tenemos siempre en nuestro pensamiento y queremos que vaya al fútbol sala. Solamente lo quería decir delante de todo el mundo. Muchas gracias, amigos, y que el fútbol sala la semana que viene tendremos más. Ahí está el mensaje de Rafa Beltrán, que siempre está detrás de cámaras, siempre lo tenemos cada noche de programa. Hoy lo ha hecho público. La verdad es que es de agradecer también, ¿no? Trabajar con gente como tú, Rafa, como Les, como Jandro, como Héctor, como Francho, como Carlicos. Estar aquí semana a semana, os lo vamos a seguir contando. Y ya, si me dejáis, me dejo a mí un huequito también para hablar un poco de los premios del mundo del sport, donde esta temporada vamos a incluir las categorías infantil serie oro y cadete serie oro en femenino. El año pasado se hizo esa prueba con el masculino, salió bien, repetimos infantil y cadete masculino. Este año la juvenil no la vamos a tener en los premios, pero metemos la infantil y la cadete femenina. Os iremos contando semana a semana lo que pasa también en el 40x20 en los terrenos de juego de Aragón, de nuestros equipos, de los que seguimos semana a semana, que al final nos terminamos les cogimos cariños a todos ellos. La semana que viene con más y mejor. Hasta luego, amigos.